Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos. Nadie conoce al rey Arturo mejor que yo. Vol 5, 21. Esta es mi ruta de escape. No hay duda de que el dios ancestro no quería matar a Lucius, Carl. Originalmente, su intención era hacer que Lucius, Carl, se diera cuenta de la diferencia de fuerza para que se retirara. Pero cuando vio que Lucius, Carl, incluso tenía un segundo estado, se interesó en la fuerza de Lucius, Carl. Pero mientras estaba interesado, Rómulo también descubrió un problema. En términos generales, salvo situaciones extremadamente graves, el rango corona desciende la mayor parte del tiempo para lidiar con el rango bestia. Sin embargo, Lucius, Carl, frente a él obviamente no era un ser de clase bestia. Especialmente después de que entró en el segundo estado, aunque la contradicción creada por el misterio y la rotación de la luz de las estrellas en su cuerpo era muy obvia, más aún, cuanto más demostraba que estaba completamente libre del aura maligna de los seres humanos. De lo contrario no habría sentimientos contradictorios en mi cuerpo, todos ellos deberían ser el aura maligna de los seres humanos. En este caso, Rómulo descubrió que quizás había estado equivocado todo el tiempo. Aunque Carl debería ser la existencia clave en la creación de esta singularidad, de hecho, el núcleo de esta singularidad definitivamente no será Carl. El mundo no se llamará a sí mismo sin una razón. Entonces, en esta era aparentemente pacífica, parece haber algo oculto, algo que es a la vez sutil y extremadamente oscuro. Todos fueron calculados. ¡Qué fuerte! Cuanto más chocaba con el dios ancestro que tenía frente a él, más podía sentir Carl lo poderosa que era la otra parte. La espada de la victoria cayó sobre el cuerpo del oponente sin dejar siquiera una marca blanca. Su propia y poderosa fuerza, combinada con la bendición del medio dragón traída por el poder del dragón blanco, todavía no podía obtener nada que pudiera llamarse una ventaja en la pelea con el oponente. Y Carl pudo ver que la otra parte no parecía hablar en serio todavía. Además, César lo dijo antes. Este dios ancestral dorado tiene un brillo dorado en todo su cuerpo. Llevando esa armadura dorada, él es el guerrero más fuerte en la tierra, no, también puede ser el guerrero más fuerte en el cielo. En otras palabras, incluso si las manos del oponente son armas, al menos tiene armadura. Y ahora cuando se enfrentó a él, ni siquiera se puso la armadura. La diferencia de fuerza es simplemente demasiado grande. Y estaban demasiado cerca, por lo que Carl básicamente no tenía posibilidad de hacer nada si quería. Al principio, pensé en enfrentarme a él, pero ahora parece que el tiempo casi se acaba, así que mejor tomo el último recurso. Con este pensamiento en mente, Carl dio medio paso atrás y agarró la empuñadura de la espada con ambas manos. Todo su centro de gravedad seguía la espada en su mano. En el proceso de mover su centro de gravedad, la espada de la victoria en su mano se balanceó a gran velocidad. Bajo la alta velocidad y la infusión de energía de Carl, la espada se balanceó y un corte volador tras otro voló hacia el dios ancestro a lo largo de la posición en la que se encontraba Carl. Al ver el ataque cortante volador que formó una formación en casi un instante, el dios ancestro también extendió sus manos y sonrió. Ya veo. Entonces tienes ese método. Mientras una serie de ataques voladores y cortantes se acercaban a él, el dios ancestro levantó sus manos y luego las agitó a gran velocidad. Los rayos de luz eran como balas de luz liberadas desde el cuerpo de Rómulo. Cada uno podría romper con éxito un corte y luego hacer que el cuerpo de Rómulo se mueva un poco más hacia adelante. Haber destrozado todos los ataques, vio la espada de la victoria en la mano de Carl volando hacia él. Rómulo dio un paso hacia adelante con un pie y luego empujó su mano hacia adelante con fuerza. Finalmente Carl vio lo que era el arma de luz. El brazo que se convirtió en un rayo de luz apuñaló directamente a la espada de la victoria que también se convirtió en un rayo de luz. Aunque Carl había hecho todo lo posible para aparcar la espada de la victoria en sí todavía fue cortada por este golpe. ¿Es esto cierto? Después de recuperar la espada de la victoria, Carl miró la grieta en la espada y por un momento no pudo creer que eso pudiera hacerse con solo las manos desnudas. Ya sabes, la espada de la victoria es el arma utilizada por el rey dios Nuada. Una arma así habría sido cortada durante la colisión, el tipo que está frente a mí da demasiado miedo. Jaja, lo siento, pero como aquí hay un corte, significa que la espada en sí es solo así. Esto también es parte de Roma. Al escuchar lo que dijo Rómulo, Carl levantó las cejas. No importa si la espada está dañada. Si solo hay un corte, es posible que pueda repararlo con la cooperación de los artesanos del gigante. La clave es salir de aquí ahora. Que puede sacar la espada de la victoria es ciertamente aterradora, pero más aún, no debemos permitir que esa mano caiga sobre nosotros. Pensando en esto, Carl dejó escapar un largo suspiro, lentamente dejó de lado su postura y enderezó su espalda. Dios de Roma, admito que eres poderoso, pero ahora aún tengo un último truco. Si este truco no puede hacer nada, entonces incluso si me atrapas y me matas, es comprensible. Cuando Carl dijo esto, su aura de repente aumentó significativamente. En su mano se volvió más caliente en ese momento. Al principio, solo había un indicio de luz roja en la parte inferior de la espada, y luego la luz roja se extendió gradualmente. Después de llegar a la punta de la espada, no se detuvo, sino que se extendió directamente desde el cuerpo de la espada y se convirtió en una llama ardiente. En ese momento, la luz circundante se concentró involuntariamente hacia donde estaba Carl. Todas las luces se concentraron en su espada, y Rómulo sintió como si el entorno se hubiera vuelto varios grados más oscuro.
Podía sentir que la espada de Karl era definitivamente muy poderosa. Pero es inútil. Porque Karl usa una espada. Si hubiera usado una pistola en lugar de una espada, este movimiento podría haberlo hecho sangrar. Pero si usas una espada, solo puedo pedirte perdón. Rómulo se puso en posición y estabilizó su centro de gravedad. Pero justo cuando estaba listo para defenderse del impacto, descubrió que el ataque de Karl en realidad no estaba dirigido a él. Karl levantó en alto la espada de la victoria en su mano, y esta atravesó su pecho, acabando directamente con su vida. En este momento Rómulo ya había extendido su mano. Sus brazos estaban cubiertos de líneas carmesí, como si algo estuviera a punto de deshacerse. Pero aún así, ya era demasiado tarde. Levantó la mano, Karl ya había caído al suelo. Rómulo estaba realmente asustado. ¿Mis descendientes un carácter tan fuerte? Si no puedes vencerlos, suicídate. Y, mientras Rómulo todavía estaba hecho un lío, de repente vio que la persona que yacía en el suelo no era el cuerpo de Karl, sino un espantapájaros con muchas uñas en su cuerpo que parecía muy siniestro. En ese momento, hubo un enorme corte en el pecho del espantapájaros, suficiente para ver el otro lado. Rómulo se acercó lentamente, recogió el espantapájaros, lo miró fijamente durante un rato y luego exhaló un suspiro de alivio. Pero entonces, mocoso, no asustes a tus mayores tan a la ligera. Tendré que darle una lección la próxima vez que nos veamos. 22. Dos tontos que hicieron cambios sin autorización. Cuando Karl volvió a abrir los ojos, ya había aparecido en el palacio de la nación de todas las razas. Se sentó y miró a su alrededor y, efectivamente, Skatach estaba sentado a su lado. Afortunadamente, tengo un chivo expiatorio. De lo contrario, me sería imposible escapar de las manos de ese dios ancestro. Karl se rascó la cabeza y dijo esto. Skatach asintió pensativamente y entonces Karl sacó su espada de la victoria. Después de que Skatach vio la grieta en la espada de la victoria, finalmente entendió qué clase de monstruo era el dios ancestro. Uso el rey dios pueden ser descifradas, en ese caso, no somos rivales para él. Si queremos enfrentarlo, debemos encontrar una manera de usar las armas. Si Skatach hubiera dicho esto en el pasado, Karl probablemente simplemente menearía la cabeza y diría, nunca volveré a estar frente a ella en mi vida. Pero esta vez, cuando Skatach dijo esto, Karl simplemente asintió en silencio. Levantó las cejas cuando vio a Karl así. El rey Arturo ha regresado a Gran Bretaña. Aunque le dije que estarías bien si dejabas atrás al espantapájaros, no pareció escucharme. Parecía tener algunas ideas. Sí, lo entiendo. Skatach vio que Karl tenía una expresión tranquila y no parecía sorprendido por esta escena. Por un momento, sintió que Karl y Altria parecían haberse vuelto extraños. Fue en ese momento que Karl caminó lentamente hacia el costado del palacio y miró el cielo distante a través de la ventana. Esa chica tonta ya debe haberse dado cuenta de algo. Podría ser bueno para ella crecer aquí. Pero el resultado de lo que hizo podría no ser bueno. Probablemente pueda entender mejor sus pensamientos. Si lo pienso bien, puede que haya visto algo en el reino secreto. Karl se sintió impotente cuando dijo esto. Al principio, cuando acababa de terminar de leer el futuro de Artoria, sintió un dolor de cabeza, porque sintió que después de ver dos futuros como el suyo, Artoria probablemente haría algunas cosas estúpidas en un estado de confusión que ni siquiera él podía predecir. Pero en realidad Altria no lo hizo, sino que tomó algún tipo de decisión después de eso. Desde el momento en que confirmó la identidad de la otra parte, Karl supo qué tipo de persona era Altria. Si piensa en sus propios asuntos, se confundirá, cometerá errores estúpidos y su cerebro no funcionará bien, por lo que hará algunas cosas que parecen correctas, pero que en realidad son un desastre. Esta es Altria. Sin embargo, si considera a los demás y no se involucra en absoluto, entonces Artoria no será estúpida, su capacidad de actuar será más fuerte y sus objetivos serán claros. Aunque no cometerá errores, Artoria definitivamente no es una persona estúpida. Si pudiera ver su futuro, nunca reaccionaría así. Entonces ambos a menudo tenemos ideas similares. Dicho esto, Karl se rascó la cabeza con impotencia y luego le explicó a Skatach, quien todavía no podía entender nada. Ese reino secreto te permite ver tu propio futuro, así como el de los demás. No me interesa mi propio futuro, así que miré el de Altria. Pero, casualmente, sus pensamientos parecían coincidir con los míos, así que, a juzgar por su reacción, probablemente vio algo en mi futuro que la hizo tomar una decisión. Mirar el futuro de otras personas sin autorización, y luego hacer cambios y acciones en base a ello sin autorización, es realmente una tontería sin remedio. Aunque no tengo derecho a decir nada sobre los demás. Con este pensamiento en mente, después de que Karl suspirara, su mirada se centró nuevamente en Skatach. Skatach, ese dios ancestro solo puede ser derrotado con un arma, y solo un humano o un dios puede derrotarlo, ¿verdad? La pregunta incoherente de Karl, Skatach asintió inconscientemente. Entonces vio que la mirada de Karl hacia la distancia se hacía cada vez más profunda y, finalmente, después de un breve silencio, la voz que apenas mantenía un tono normal formó esa frase. Recuerdo que la lanza del legendario rey dios Odín estaba hecha de las ramas del árbol del mundo, ¿verdad? Altria pronto regresó a Gran Bretaña. Primero le explicó a Morgan que Karl estaba en Irlanda en ese momento y que no había ningún gran problema, y luego comenzó a preguntar a los caballeros que la rodeaban sobre la ubicación de Merlín. Al principio, los caballeros pensaron que Altria simplemente estaba preguntando sobre la condición de Merlín. Pero después de que Altria preguntó 3 veces seguidas, descubrieron que su rey parecía tener una actitud diferente hacia este asunto.
Finalmente, el caballero Kai le contó a Artoria sobre la presencia de Merlín en el reino secreto de la Dama del Lago, lo que la hizo asentir. Sin embargo, antes de llevar a Morgan y varios caballeros que habitualmente la seguían a buscar a Merlín, Altria dejó estas palabras para todos. Prepárate para la guerra. Al escucharla decir eso, el caballero Kai y los demás no se sorprendieron. Después de todo, Roma ya había declarado la guerra a Gran Bretaña antes. En tales circunstancias, Juan fue rescatado por Karl, por lo que no parecía haber nada malo con la llegada oficial de la guerra. Pero después de ver las reacciones del caballero Kai y los demás, Altria miró a su alrededor y finalmente agregó una oración en voz ligeramente baja antes de irse. No se equivoquen. No estamos de acuerdo con la guerra que Roma va a librar contra nosotros, pero nosotros vamos a librar una guerra contra Roma. Después de decir esto, Altria se dio la vuelta con decisión y caminó directamente hacia el reino secreto donde estaba Merlín, dejando a un grupo de personas completamente confundidas. Pero nadie se opuso a la decisión de Altria. Después de todo, si la guerra con Roma es inevitable, ¿por qué deberíamos ser nosotros los que nos quedamos sentados esperándola? Así que no hay nada malo con la invasión activa. La razón principal fue que no pudieron adaptarse a los cambios en Altria por un tiempo. El caballero Kai quedó atónito por un momento, al igual que Morgan. Aquellos que conocían mejor a Altria rápidamente se dieron cuenta de la condición actual de Altria y se sintieron aliviados por ello. Sí. No hay duda de que Altria ha vuelto a crecer. Que notó esto fue Merlín. Al principio, después de ver venir a Altria, Merlín logró no sentirse avergonzado, pero antes de que pudiera decir algo, los ojos de Altria cayeron directamente sobre él, y luego ella habló primero en un tono nítido y directo. Merlín, dame la lanza sagrada Rongominia. 23. Karl tomó su decisión. Rey, ¿de verdad vas a la ubicación del árbol del mundo? Que custodiaba el árbol del mundo estaba un poco indeciso cuando escuchó que Karl iba a la ubicación del árbol del mundo. No es que tenga miedo de lo que Karl pueda hacer. Principalmente hay esas flores alrededor del árbol del mundo, Rey, ¿qué estás haciendo? Al ver a los goblins resistirse tanto, Skatats no pudo evitar girar la cabeza y reír. Aunque Karl estaba un poco avergonzado, todavía negó con la cabeza al mirar al duende que tenía frente a él. Está bien. Necesito las ramas del árbol del mundo para hacer armas esta vez, así que no será un problema si solo voy una vez. Al escuchar lo que dijo Karl, la expresión del duende cambió varias veces. Rey, ¿quieres usar las ramas del árbol del mundo para hacer un arma? Al escuchar la pregunta del hada, Karl asintió. No había necesidad de ocultárselo. Si fuera la rama del árbol del mundo moribundo, entonces incluso usar un tenedor como arma causaría un daño enorme al propio árbol del mundo. Pero ahora el árbol del mundo está creciendo bastante bien en los jardines del cielo. Sin mencionar quitar una rama, incluso si se quita una parte del tronco principal, mientras todavía esté en los jardines del cielo, el árbol del mundo puede absorber conceptos de vida ilimitados de estas flores que básicamente no morirán. En teoría, se recuperará instantáneamente. Por lo tanto, el árbol del mundo estaría bien y Karl, naturalmente, no tendría nada que temer. Si ese es el caso, entonces Rey, si necesitas un arma, no necesariamente necesitas construir una. El duende dudó por un largo tiempo, pero finalmente suspiró y habló con Karl. Ya lo he dicho antes, esta rama es la única que nuestra reina conservó a costa de su vida. Cuando el árbol del mundo desapareció en el sentido conceptual, así que básicamente todas las ramas que ocupaban este concepto en este mundo desaparecieron. Nuestra reina no defraudó la voluntad del mundo a costa de su vida, sino que, tras sufrir las consecuencias, conservó algo que también puede considerarse una rama del árbol del mundo. El duende estaba a mitad de su discurso, Karl y Skatats tuvieron una idea. Pero ahora que había terminado de hablar, Karl entendió lo que significaba. ¿Quieres decir que la rama de este árbol del mundo no es simplemente una rama rota, sino? Al escuchar lo que dijo Karl, el duende asintió. Sí, tal como adivinaste, las ramas aquí no son en realidad ramas del árbol del mundo, sino la gran declaración de Dios alguna vez utilizada por el dios nórdico Odín, el cañón de meteoritos, Gungnir. Lanza meteoro. Si se siguió la idea original de Karl, el propósito de su venida esta vez fue simplemente usar las horquillas del tronco del árbol del mundo para forjar un arma similar a Gungnir. La esencia debe ser un arma, y debe ser más resistente. De esta manera, si el arma en sí puede ser efectiva contra el dios ancestro, no será tan fácil de romper. Después de todo, la espada de la victoria no podía causarle ningún daño al dios ancestro, por eso se atrevió a hacer esto. Si fuera un arma del mismo nivel, el daño de la colisión sería mutuo, y no sería que un lado fuera completamente indestructible. En este caso, mientras sea más fuerte, ni siquiera el dios ancestro debería ser capaz de romper el arma hecha de las ramas del árbol del mundo. En cuanto al punto de ser a la vez un dios y un humano, Karl también tiene algunas ideas propias. De todos modos, su objetivo no es matar al antepasado de los dioses. En este caso, considera que la viabilidad de su idea es muy alta. Después de todo, ya había visto la mitad del asunto en el futuro de Altria. Al principio, después de ver el futuro, quiso cambiar el pasado de Artoria en ese futuro, es decir, hacer que Artoria hiciera cambios en este punto en el tiempo, alterando así el futuro. Pero después de ver a Altria tomar la decisión, se dio cuenta de que los pensamientos de Altria podrían ser similares a los suyos. Aunque no tenía idea de lo que Altria había visto, sus acciones eran claramente similares a sus acciones originales, pero ella estaba planeando hacer algo en esta era para alterar su futuro, el de Karl. Desde que Altria hizo esto, Karl también realizó cambios correspondientes.
Ya que Artoria pretende perturbar mi pasado en mi pasado, entonces destruiré su futuro en el futuro de Artoria. Entonces Carl necesita esta pistola. Una versión de imitación de Gungnir sería suficiente. Pero el verdadero Gungnir es claramente mejor. Solo si saco el árbol del mundo en sí, es decir, Gungnir, de los jardines colgantes, entonces el árbol del mundo desaparece, y las brasas de la era de los dioses en Irlanda comienzan a disiparse, y eventualmente tu supervivencia se convierte en un problema, ¿verdad? Al escuchar lo que dijo Carl, el duende negó con la cabeza. No, rey. Las brasas se mueven con las ramas del árbol del mundo, Gungnir. En otras palabras, cuando desenvaines la lanza, las llamas te alcanzarán. Mientras no mueras, la era de los dioses no terminará, pero cuando llegue ese momento, ya no podrás escapar. Estos duendes son muy inteligentes. Ya habían visto hacía tiempo que Carl en realidad no quería ser el rey de reyes. Él solo quería unos días de paz. Le contó a Carl sobre Gungnir antes. Esto se debe a que el título de rey de reyes no es solo un nombre. Una vez que realmente uses esta corona, tendrás que soportar la presión y la responsabilidad de los descendientes de la era de los dioses. Llegue ese momento, es posible que nunca vuelvas a vivir la vida tranquila que deseas. Así que mejor piénsalo bien. Este asunto en sí no se resuelve simplemente cortando ramas. Al fin y al cabo, las ramas de los jardines colgantes son esencialmente Gungnir. Están completamente destruidas o intactas. Como dijiste, no hay forma de cortar solo una rama. Incluso si esas cosas que parecen ramas están realmente rotas, lo que se obtiene es algo ineficaz. No te estoy obligando a hacer nada, incluso si no sacas esta pistola, vivimos en una tierra de miles de razas, y las razas que se han beneficiado de tu bondad creen firmemente que eres nuestro rey y nuestro salvador, así que si lo que estás hablando no es tan importante, entonces tal vez podamos pensar en otras formas. Al escuchar al hada decir esto, Carl de repente pareció saber lo que Altria había visto. Entonces él se rió. Si esto es lo que vio Altria, no sería sorprendente la decisión que tomaría. Después de todo, esa persona siempre es tan precisa al considerar a los demás que deja a la gente sin palabras. ¿Ese es el caso? No. Carl levantó la cabeza y miró el jardín del cielo muy por encima de las nubes. Sus ojos se fueron volviendo gradualmente más firmes en el transcurso de aproximadamente un minuto. Envíame arriba. 24. Saca tu arma. Líneas paralelas que convergen en un punto. El duende envió a Carl al jardín del cielo como Carl solicitó. Llegó aquí, Carl sintió el aire a su alrededor. Era tan llamativo. Si Skaati no hubiera preparado un montón de equipamiento grabado con runas para él, Carl sintió que la flor podría desmayarlo antes de que pudiera llegar al árbol del mundo. No es de extrañar que el rey vikingo estuviera tan orgulloso de haber sobrevivido allí durante 10 minutos. Es realmente fuerte. Después de ponerse varios equipos, Carl caminó por el pequeño jardín celestial y llegó al árbol del mundo en el centro. En realidad no había pensado en este tema antes de venir. Saca tu arma. Si hay un arma atrapada en el suelo, es posible que pueda sacarla fácilmente. Pero este tipo es un árbol. ¿Tiene que abrazar el árbol y sacar a la otra persona? Con este pensamiento en mente, Carl caminó lentamente hacia el gran árbol, extendió su mano y dejó que su palma tocara el cuerpo del árbol frente a él. En un instante, las llamas se elevaron en el pecho de Carl. Ese era su fuego. También podía sentir que había una llama ardiendo en el núcleo del árbol del mundo. Cuando la mano de Carl tocó las ramas del árbol del mundo, las dos llamas igualmente despiertas comenzaron a resonar. En esta situación, Carl todavía tenía margen para negarse. Este tipo de resonancia no es obligatoria. Si Carl se da por vencido en este momento, podrá volver a su posición original y regresar a su zona de confort. Tal como Carl siempre lo había imaginado. Vive toda tu vida en tu zona de confort y nunca des un paso fuera de ella. Pero en su zona de confort llegaron Morgan, Artoria, Skatach, Lancelot, el caballero Kai, el rey Berlino, los descendientes de la era de los dioses, incluso César, Merlín, el dios ancestro, e incluso Nerón, con quien tuvo poco contacto. Estos tipos estaban de su lado o en su contra. Pero al final, simplemente me seguí con ellos. La zona de confort se abrió sin que nos diéramos cuenta. Apareció ante mis ojos. Era un camino que no conducía a ninguna parte. ¿Debo seguir adelante? En realidad Carl tampoco lo sabía. Si estuviera solo, probablemente daría un paso atrás en ese momento, o como mucho se detendría, pero nunca daría un paso adelante. Este es su defecto. Esta es su inmadurez. Pero ahora la situación es diferente, caminaba por ese camino. Si miraba hacia un lado, descubriría que Altria también estaba allí, incluso parada frente a él, ayudándolo a bloquear lo desconocido y el miedo que emanaba desde el frente. Debió haber visto sus propios defectos e inmadurez en el futuro, por lo que tomó la decisión de hacer algo por su cuenta. Pensando en ella de esta manera, Carl respiró profundamente y luego tomó la iniciativa de extender la llama en su cuerpo hacia la ubicación del árbol del mundo, conectándose directamente con la llama en el núcleo del árbol del mundo. A partir de ese momento el retiro desapareció. Entonces, lo único que podemos hacer ahora es seguir adelante. Arthur, ¿realmente lo has pensado bien? Merlin llevó a Altria a la lanza sagrada Longomignard. Afortunadamente, Merlin había movido el arma a ese lugar antes. De lo contrario, si no estuviera en el reino secreto del Hada del Lago, Merlin no tendría forma de lidiar con ello. Pero después de llegar aquí, Merlin, que había estado en silencio desde el principio, finalmente no pudo evitar hablar. El resultado después de sacar esta pistola no sea el deseado. Aún así, ¿aún quieres sacarla? Tu decisión de sacar el arma no es necesariamente la correcta, pero aún así quieres sacarla.
Merlín preguntó 2 veces, y después de que Altria afirmara 2 veces sin dudarlo, Merlín finalmente suspiró y se hizo a un lado. En ese momento, Artoria pensó en el futuro que había visto y caminó lentamente hacia el frente de la lanza sagrada. Originalmente pensó que podría dudar cuando llegara aquí, pero después de llegar, descubrió que su mano ya había agarrado el mango de la lanza sagrada sin darse cuenta. Mismo. La llama ardía en el centro del jardín del cielo. Después de que las 2 llamas se fusionaron en una, el enorme árbol del mundo se convirtió en una lanza dorada insertada en el suelo. La mano de Carl estaba en la lanza. Lo mismo le pasó a la mano de Altria. Antes de llegar, ambos pensaron que aún podrían dudar, pero en realidad, ambos agarraron las armas que tenían frente a ellos sin dudarlo. Si al dios ancestro solo se le pudiera derrotar con un arma. Las manos de Carl comenzaron a ejercer fuerza. Ojalá un humano que también sea un dios pudiera derrotarlo. Altria aumentó la fuerza de sus manos. Entonces déjame romperlo. En ese momento, sus pensamientos finalmente se unieron. Carl sacó a Gungnir directamente del jardín celestial y las llamas encendieron todo el jardín celestial en un instante. Encendió directamente las llamas restantes de la era de los dioses, haciéndolas arder aún más vigorosamente. Tales llamas devoraron las flores circundantes, devorando todos los conceptos de vida de estas flores que básicamente no morirían, y luego penetraron en el cuerpo de Carl desde todas las direcciones. Originalmente en el pecho de Carl se quemó por completo y el poder del dragón blanco se integró perfectamente en el cuerpo de Carl. Su cabello creció más largo, sus ojos se convirtieron en pupilas de dragón doradas y 2 cuernos negros crecieron en su cabeza, extendiéndose desde su pecho hasta su barbilla. Runas rojas se emergieron debajo de su piel y comenzaron a destellar. Esas son escamas de dragón. Después de que aparecieron las escamas, el corazón de Carl se convirtió completamente en una bola de llamas ardientes. En este momento, es un hombre, un dragón o un dios. Él es el guardián encendido por las últimas brasas de la era de los dioses. La última gloria de la era de los dioses. Mientras él exista, la era de los dioses nunca terminará. Él es Carl, la era de los dioses misma, y el rey de los descendientes de la era de los dioses, el rey de reyes. Los mismos cambios no se producen solo aquí. Altria sacó la lanza sagrada, innumerables rayos de luz se vertieron directamente en su cuerpo. Con la luz, la forma de su cuerpo cambió gradualmente. Creció más alto, su cabello creció más largo, su armadura cambió de estilo con la luz y las partes que siempre habían sido criticadas por Carl también cambiaron. Todo su temperamento cambió y se transformó completamente en alguien con corazón humano. Altria se dio la vuelta cuando se apagó la luz. En ese momento, el cabello atado se soltó por completo y su largo cabello dorado cayó libremente detrás de ella. Ahora solo tiene a Merlín a su lado, y a continuación saldrá del reino secreto para encontrar a los caballeros que la esperan. Y entonces llegará el momento de declarar la guerra a Roma. Después de caminar una distancia, escuchó nuevamente la voz de Merlín. Arturo, si vas a Roma esta vez, el país podría ser destruido. ¿De verdad crees que tu comportamiento es correcto o necesario? Antes de hacer algo, ¿no piensas en lo que sucederá si fracasas? Después de escuchar las palabras de Merlín, Artoria habló con su voz ahora más madura. Ella había dejado de dudar. Así que ahora está mucho más tranquila que antes. Falló. ¿Correcto? ¿Necesario? Ella preguntó en voz baja al principio, luego su mirada aguda cayó directamente sobre Merlín. Esas cosas ya no importan. Lo que creo que es correcto, lo que creo que es necesario, y yo soy el rey de este país. Entonces, la victoria llega cuando sacó la lanza sagrada, y la victoria también llega cuando lideró al equipo. Cuando pensó en lo que vio en el reino secreto y en el futuro de Carl, los ojos de Altria se suavizaron gradualmente. A la luz del sol de este reino secreto, ella reveló una sonrisa perfecta que complementaba la noble y sagrada luz dorada. Debo cambiar ese futuro. Entonces, nunca fallaré. 25. La última luz de la era de los dioses fuera del reino secreto del hada en el lago, Altria, con un largo cabello dorado, una armadura nueva, sosteniendo una lanza sagrada y comprendiendo completamente el corazón humano, salió lentamente. En ese momento, reunidos fuera del reino secreto estaban los caballeros de la mesa redonda, la mayoría de los cuales habían regresado a sus posiciones a excepción de unos pocos caballeros principales. Cuando vieron a Altria así, al principio ni siquiera se atrevieron a creer que ese era su rey. Aquellos que no lo sabían habrían pensado que era Merlín disfrazado. ¡Qué corazón humano tan fuerte y enorme! Pero pronto, Morgan y el caballero Kai, que estaban muy familiarizados con Altria, la reconocieron, y los otros caballeros gradualmente también reaccionaron. Entonces Altria habló. Míos, lo que voy a hacer no es en absoluto justo. Como dije antes, vamos a iniciar una guerra contra Roma. La razón no es que Roma nos haya declarado la guerra, sino algo que me ocurrió cuando estaba allí. Soy yo, en nombre del rey Arturo, quien lanza el llamamiento a la guerra contra Roma. Esta acción no se llamará justicia, ni es para Gran Bretaña, y no tiene por qué ser necesariamente calculada correctamente o no. Es solo para mí. Así que ahora mismo les daré la oportunidad de rendirse. Si no se rinden esta vez, sino que deciden reunirse bajo la bandera real y desenvainar su espada por mí, no tendrán la oportunidad de rendirse la próxima vez. Elegid, caballeros de la mesa redonda. Tras las palabras de Altria, los caballeros se miraron y luego se rieron. Cuando sus miradas volvieron a Altria, sus ojos se volvieron aún más fanáticos. No se habían reunido bajo el estandarte real a causa de Gran Bretaña. Se reunieron bajo la bandera real solo para el rey Arturo. ¿Es digno de unirse a los caballeros de la mesa redonda si no es un chef real? Entonces.
Nuestras espadas apuntarán en la dirección que tú apuntes, y juramos llevar a cabo tu voluntad con nuestros cuerpos. El entusiasmo de estos caballeros de la mesa redonda se encendió por completo. Aunque Artoria ya no puede ocultar el hecho de que es mujer, para el verdadero rey Chef esto no es algo de lo que valga la pena preocuparse. No les importaba si el rey Arturo era hombre o mujer. Brutal, lo que importa es que el rey Arturo es el rey Arturo, y ahora es un rey Arturo aún mejor. Eso es suficiente. Entre este grupo de personas, solo Morgan seguía allí de pie, mirando en dirección a Irlanda. Al principio, cuando Artoria vio a su hermana parada afuera del equipo, levantó las cejas porque parecía fuera de lugar. Pero cuando vio que sus ojos miraban hacia Irlanda, Artoria, que pensaba que estaba muy decidida en su corazón, todavía se sintió un poco culpable, por lo que ignoró a Morgan. Pero lo que ella no sabía era que Morgan no estaba simplemente aturdida en ese momento, sino que escuchó una voz que Altria y los caballeros de la mesa redonda no podían oír. Artoria acaba de obtener la lanza sagrada, y bajo la influencia de esta lanza, se está transformando en un dios en forma de persona viva. En este momento, ella es un humano, un dios o un dragón rojo. Pero ahora aún no se ha establecido del todo y su naturaleza no es evidente, así que no lo escuché. Los caballeros de la mesa redonda no eran descendientes de la era de los dioses, por lo que no podían escucharlo. Pero Morgan, el poseedor del poder de la isla británica, y Melin y las hadas del lago en el reino secreto lo oyeron. La llamada del rey. Es una voz que viene de la sangre y está arraigada en el alma. Desde la dirección de Irlanda, como una canción de guerra desde el cielo lejano. No solo Gran Bretaña, los elfos en el reino secreto romano, e incluso algunos elfos, dioses y fantasmas en Asia, todas las razas del mundo que pueden considerarse descendientes de la era de los dioses, escucharon el sonido y sintieron el nacimiento del rey. El dueño de la voz es Carl. 3 meses. Nos reunimos en Irlanda, a principios del próximo año, y la guerra comenzará. Muy simple, pero el significado que representa es completamente diferente. Desde el final de la era de los dioses, ha habido un misterioso declive, y los miembros sobrevivientes de la era de los dioses son como un grupo de moscas sin cabeza. Básicamente, a excepción de unas pocas áreas que aún conservan los restos de la era de los dioses, la mayoría de los miembros sobrevivientes de la era de los dioses pueden sentir que su fuerza se debilita día a día. La era de los dioses está destinada a desaparecer. Incluso los dioses son impotentes ante esto y solo pueden aceptar su destino. Luchó. Sin embargo, su poder disminuye día a día y su existencia se borra gradualmente. Esta situación, como cortar carne con un cuchillo lento, ha desgastado demasiado la pasión y la agudeza de los descendientes de la era de los dioses. Pero cuando ese sonido resonó, el cuchillo lento que había estado destrozando su existencia desapareció. Nació su rey. Los misterios no han comenzado a revivir, al menos no desaparecerán. Así que la voz de Carl es como una luz que brilla en la oscuridad más profunda. Su salvador. Su rey. Siguiendo la convocatoria de Carl, los descendientes de la era de los dioses de todo el mundo comenzaron a emigrar. Ya sean algunos que están a punto de desaparecer, o algunos que todavía existen, como los fantasmas del lejano oriente. De Irlanda era como un fuego ardiente que solo ellos, los descendientes de la era de los dioses, podían ver. El fuego restante se apagó y las campanas dejaron de sonar. La citación del rey ha llegado, así que ahora es el momento de que respondan a las órdenes del rey. Morgan no pudo evitar estar distraído después de escuchar la voz de Carl. Ella todavía recordaba lo que Carl le había dicho antes, y no creía que lo que Carl dijo en ese momento fuera falso. Ese es el caso, entonces Carl debe estar muy cansado ahora. Era una persona delgada con un fuerte sentido de responsabilidad que no podía soportar demasiada presión. Era una persona normal y perezosa a quien le gustaba no hacer nada todo el día. También es una persona que se aplasta fácilmente, tiene miedo al dolor e incluso es un poco frágil. Pero fue él quien cargó con la responsabilidad y la presión de toda la era de los dioses, en serio, si a Morgan le crecieran alas ahora, volaría hacia Carl. Sin duda alguna. Él necesita su ayuda. Pero con este pensamiento en mente, Morgan miró a Altria, quien ahora les estaba diciendo a los caballeros de la mesa redonda que tomarían la iniciativa de atacar Roma el próximo año. Suspiró levemente y sintió que, como hermana mayor, debía hacer algo para ayudar a su estúpida hermana antes de irse. Y ya casi está lista. Un proyecto mágico que Carl había estado preparando desde que aún no era un héroe plateado, aún no era el rey de reyes, pero aún dirigía una taberna. Se completará pronto. Tiene productos terminados, 4 en total. Dejaría 3 para Altria y tomaría 1 para ella. Llegue ese momento, será el momento de que ella renuncie a su identidad de princesa británica y se una a Carl. Entonces. Espérame, Carl. Antes de que llegue el invierno por completo, definitivamente acudiré a ti lo más rápido posible. Después de todo, acordamos pasar este invierno juntos. 26. Rey de Reyes. Cuando Skatats pisó el jardín del cielo, donde todas las flores y el árbol del mundo habían desaparecido, dejando solo una tierra oscura y quemada, también vio la sombra oscura en el centro del jardín del cielo. Antes ardía, aquí se ha apagado, pero el calor residual de la llama aún no se ha disipado por completo. La interferencia de la temperatura, el aire produjo un efecto distorsionado. En esta distorsión, la figura de Carl estaba arrodillada en el centro del jardín del cielo, con Gungnir insertado en el suelo junto a él. Parecía tan solo como un guerrero derrotado. Ya lo has dicho. No servirá de nada que alguien te vea así. Skatats vio la mirada de Carl y caminó a su lado mientras hablaba. Ella también tenía cierta comprensión de Carl. Nunca ha visto a nadie más insignificante que Carl. Y este Xian Yu es probablemente el llamado hijo de la suerte en Oriente.
También la primera vez que Skatach conoce a alguien que puede convertirse en el rey de reyes cultivando solo porque quiere. Solo la buena fortuna con la que sueñan otros no parece ser algo bueno para el hombre que tiene delante. Si fuera él, lo que querría es una mañana soleada mañana, mientras que dormiría bien esta noche, se levantaría temprano mañana por la mañana para preparar una comida deliciosa, luego sacaría su suave silla y se acostaría en el cómodo jardín durante toda la tarde. El tipo de vida tranquila, libre de estrés y sin estímulos, donde uno puede pasar cada día holgazaneando, es la vida que este hombre persigue. Es una lástima que cuando sacó el arma a su lado, esos días ya le habían dicho adiós. Se vio obligado a embarcarse en un camino para convertirse en rey héroe. Entonces. Debes estar muy cansado. Skatach caminó detrás de Carl, sin importarle el negro quemado en el suelo. Ella se sentó en el suelo y lentamente se apoyó en Carl desde atrás, poniendo sus brazos alrededor de sus hombros. Skatach apoyó la cabeza en la espalda de Carl y su tono se suavizó mientras escuchaba las llamas que ardían dentro del cuerpo. Pero no hay nada que podamos hacer al respecto. Ser rey o héroe implica asumir más responsabilidades, aceptar más presión y estar obligado a aparecer ante más gente. Aunque serás admirado por más gente, también serás criticado por más gente. Para que la gente me observe, me veo obligado a hacer más cosas. Algunas están dentro de mi capacidad, pero la mayoría pueden estar fuera de mi alcance. Así que tengo que seguir superándome. Entonces mi tiempo libre se reduce cada vez más. Al final, estoy ocupado y corriendo todo el día. Es como si me hubiera convertido en una persona diferente. Las personas que no se han convertido en reyes o héroes envidian el lado glamoroso de los reyes y héroes, y creen que si pueden aplicarles los aspectos positivos, podrán vivir más cómodamente. Pero en lugares que no pueden ver, o en los que ni siquiera piensan, en realidad puede haber más aspectos negativos que positivos. Así que debe ser muy agotador para ti. Si fuera Kuchulain, entonces si se arrodillara frente a Skatach, Skatach probablemente lo patearía 2 veces y luego apuntaría la punta del arma a su garganta. Lo más probable es que después de eso se volviera mucho más sensato. ¿Qué pasa si no entiendo? Entonces es posible que Kuchulain fuera golpeado hasta la muerte, pero con Carl fue diferente. ¿Qué tipo de persona era Carl? Y también sabía por qué Carl había llegado a ese punto. Este hombre, que anhela el ocio y la paz más que nadie, se ha puesto una armadura y ha cogido una espada innumerables veces para el ocio y la paz de los demás. Esas personas parecen tontas. Pero en la larga vida de Skatach, conoció a muchos tontos como este. Al escuchar la voz de Skatach, Carl, que estaba arrodillado en el suelo, abrió lentamente los ojos. Muy cansado. Ahora, solo imaginándolo un poco, probablemente pueda entender qué clase de futuro agotador me espera. Carl apretó los puños mientras decía esto, luego los presionó contra su pecho, sintiendo las brasas de la era de los dioses ardiendo en su interior, y dejó escapar un largo suspiro. Pero la llama ya ardió, y no puedo hacer nada al respecto. En el momento en que ardió, supe que, incluso si este asunto se resolvía, mi futuro definitivamente tomaría un rumbo completamente diferente al que había imaginado en mis expectativas iniciales. Es realmente muy agotador para mí, pero no me arrepiento de haber dado este paso. Si me arrepintiera ahora, probablemente volvería a tomar la misma decisión. Entonces, solo hoy, no, ahora mismo, solo por 5 minutos. Déjame tomar un descanso por un momento, ¿de acuerdo? Había pasado mucho tiempo desde que Carl sacó a Gungnir. De la era de los dioses en todo el mundo escucharon la voz de Carl, y aquellas tribus en Irlanda se arrodillaron una por una frente a donde estaba Carl, y aún no se han puesto de pie. Hasta que un rayo de luz dorada cayó desde los jardines colgantes al suelo. No fue hasta que las figuras de Carl y Skatach salieron de la luz dorada que el grupo de chicos arrodillados en el suelo finalmente habló al unísono. Rey. Ante tal escena y al escuchar tal voz, esta también fue la primera vez que Carl, de pie frente a la multitud, asintió. Esta vez no negó nada ni resaltó que era el jefe del pueblo. Él simplemente asintió. Solo hagan lo que sea necesario. Gigantes y hadas, por favor, dejen de trabajar por ahora. El invierno se acerca. Cuando llegue el momento, ambos me seguirán y harán algunos preparativos para prevenir la ola de frío. ¿Sí? En Irlanda no hay escasez de alimentos. Carl incluso dejó que este grupo de chicos usara magia para completar la construcción de invernaderos agrícolas y granjas de cría. De esta manera, pueden comer alimentos frescos, verduras, frutas, carne incluso en invierno, así que, mientras no haya escasez de alimentos, siempre que tomen las siguientes medidas de calentamiento, entonces el invierno de Irlanda de este año habrá terminado. Después de organizar estas cosas, Carl dejó que los chicos frente a él hicieran lo que se suponía que debían hacer. Primero toma precauciones contra el frío, luego prepárate para la batalla. Todos estos descendientes de la era de los dioses tienen fuertes capacidades de combate, y un equipo compuesto por un grupo así de chicos no es de ninguna manera inferior al ejército romano en términos de efectividad en el combate. Y también tienen sus propias características y ventajas. Pero aún así, simplemente permitir que estos grupos étnicos se dividan en equipos y luego ataquen a la vez todavía no es viable ni en sentido táctico ni en otros. Carl miró hacia arriba y observó el Ski Garden que se había convertido en una isla desierta. Si podemos dominar la tecnología de vuelo, entonces quizás podamos completar conceptos de combate más avanzados. Además de la infantería y la marina que los miembros de esta era suelen ver, el país de todas las razas con varios descendientes de la era de los dioses debería haber establecido más tipos de tropas. Es como la fuerza aérea.
En el mar a los vikingos y movilicemos otras razas que sean buenas en magia para transformar el Ski Garden en una fortaleza flotante antes de que llegue la guerra y usarlo como buque insignia para construir una flota aérea. 27. El último regalo de Morgan a Gran Bretaña después de que Carl realmente asumió la responsabilidad del Rey de Reyes, se puso a trabajar. Utilizando enormes raíces de árboles para viajar bajo la tierra de Irlanda, estos troncos luego se dividían en ramas que llegaban a todos los hogares y se usaban para calefacción. Después de escuchar el plan de Carl, las hadas y los gigantes unieron fuerzas con los descendientes de la era de los dioses que habían llegado desde otros lugares y comenzaron a combinar las tecnologías de todas las razas para construir la fortaleza aérea que Carl mencionó. Esta cosa, que es a la vez un buque insignia y también similar al trono de Carl, realmente les hizo pensar mucho, y básicamente tuvieron que usar lo mejor de todo. Afortunadamente, Carl simplemente hizo un gesto con la mano y gastó casi todo el impuesto y recaudado de Roma en la construcción de la flota aérea, por lo que tenían dinero y recursos infinitos para desperdiciar. Asegurar la calefacción y la construcción de la flota, Carl comenzó a recibir a los descendientes de la era de los dioses que venían de otros lugares. Los primeros en llegar fueron los elfos al reino secreto romano, seguidos por algunas tribus cercanas. Originalmente, Carl pensó que las tribus de Asia podrían tardar mucho tiempo en llegar, pero el grupo de fantasmas de Oyama nadó hasta aquí, y los primeros llegaron antes de tiempo. Cuando Carl vio al chico frente a él, con cabello corto morado, dos cuernos en la cabeza, que parecía un niño, y que venía con un niño con cabello rubio y mal carácter, pensó que las personas que vinieron esta vez eran una especie de medianos. No fue hasta que escuchó la introducción que se dio cuenta de que se trataba de un clan de fantasmas del lejano oriente que debería haber sido derrotado después de varios cientos de años. El de cabello púrpura era Shuten Douji, de quien incluso él había oído hablar, y el de cabello dorado era Ibaraki Douji. TSK no esperaba que los fantasmas en este mundo ficticio fueran así de tipos. En su impresión, estos fantasmas son hombres altos que llevan máscaras rojas. Maestro, parece tener mucha curiosidad por su apariencia. Se distorsionó la leyenda de la tribu fantasma al llegar aquí. Después de escuchar lo que dijo Shuten, Carl recuperó su expresión normal y negó con la cabeza. No, solo creo que es un poco diferente a lo que recordaba. Pero ya que estás aquí, significa que estás listo para ir a la guerra contra Roma el año que viene, ¿verdad? Por supuesto. Aunque Ibaraki Douji es teóricamente el líder de los demonios o Oyama, con Shuten aquí, Ibaraki básicamente escuchará a Shuten. En ese caso, deja que los goblins te preparen un lugar donde vivir. También puedes echar un vistazo a esta tierra de miles de razas. Sin embargo, ahora es el momento de prepararse para la guerra. Nuevas razas llegarán aquí cada día. No inicies disputas con otras razas a la ligera. Carl se ha acostumbrado a decir esto. Cada vez que ve venir una nueva raza. Las otras razas simplemente asintieron para indicar que entendían. Pero Shuten e Ibaraki no asintieron directamente en ese momento. Era obvio que ambos tenían algo que decir. Además de no causarte ningún problema, haré lo que quiera. ¿Está bien? Shuten dijo esto y Ibaraki asintió repetidamente. Carl había escuchado a Skatats decir algo sobre este grupo de fantasmas. Este es realmente el carácter de estos chicos, por lo que Carl ya ha preparado un lugar que es muy adecuado para que sobrevivan, así como algunos vecinos que son muy adecuados para vivir con ellos. Poder. Cuando Carl dijo esto, Shuten Douji también comenzó a reír. Es usted muy generoso, señor, pero ahora nuestra relación se parece más a la de un amo y un sirviente. ¿Debo usar el collar cuando lo vea en el futuro? ¡Qué hombre tan libre! Carl levantó las cejas y luego hizo un gesto con la mano para indicarles que podían irse. Después de que los dos fantasmas se fueron, Carl se acostó en la montaña del trono y dejó escapar un largo suspiro. Las otras razas fueran respetuosas con él, pero parecía que esta era la primera vez que conocía a personas como Shuten e Ibaraki. Sintió que la conversación anterior parecía más agotadora que la conversación normal con tres razas. Pensando que tendría que afrontar muchas carreras hoy, la mirada de Carl se posó directamente en Skatach. Insinuó que quería escapar del trabajo. Skatach obviamente entendió lo que Carl quería decir, pero su mirada no la conmovió. Ella fingió no entender e incluso le habló a Carl riendo. ¿Por qué escuchaste lo que dijo ese fantasma y quieres que te ponga un collar esta noche? Ya conocía a Skatach hasta cierto punto, pensó que ella no diría nada bueno después de escucharla decir eso, por lo que solo pudo agitar la mano y luego habló débilmente. Que llegue la próxima carrera, Gran Bretaña, la capital de Camelot. Altria se sintió mucho más relajada después de asignar todo el trabajo a los caballeros de la mesa redonda. Entonces, aunque debe haber estado ocupada con el trabajo en el pasado, ahora puede aceptar con calma la carta de invitación que le dio Morgan y correr a la ubicación escrita en la carta de invitación. ¿Existe todavía tal posición en Camelot? Aunque Altria era el rey Arturo, tenía que admitir que era su primera vez en el laboratorio de magia de Morgan. Cuando llegó, descubrió que allí no solo estaba Morgan, sino también otras 5 personas. De pie en el extremo izquierdo hay un hombre alto, con cabello rubio corto, una sonrisa radiante y vistiendo una armadura pesada, mientras que junto a él hay un hombre de aspecto más delgado con una sonrisa amable. Luego había una chica con su cabello dorado atado en una sola cola, que seguía parpadeando cuando la miraba. Luego, de pie al lado derecho de la chica, había un chico con cabello negro, vistiendo una armadura negra y con una cara algo fría. Finalmente, había un hombre que vestía una túnica negra y con solo unos pocos mechones de cabello dorado vagamente visibles siguiendo a Morgan. Altria, me voy. Al escuchar a Morgan decir esto, Altria levantó una ceja, pero no se sorprendió.
Después de salir del reino secreto ese día, Morgan comenzó a distribuir su propio trabajo y posiciones a otros caballeros de la mesa redonda. Ahora, a excepción de la familia real británica, ya no tiene ningún cargo y lleva aquí varios días. Originalmente, Altria estaba planeando venir y preguntar sobre ello pronto. Pero ahora parecía saber por qué Morgan lo hizo. La hermana Wang va a buscar a Carl, ¿verdad? Entonces puedes decirle que no se preocupe por la situación en Roma. Yo me encargaré de todo aquí. Puedes llevarlo a un buen lugar en Irlanda para que viva en paz. Iré a verte después de terminar con lo que tengo entre manos. Cuando Morgan escuchó lo que dijo Altria, supo que Altria definitivamente no sabía lo que Carl había hecho. Pero ella no dijo nada al respecto, solo asintió y luego presentó a los chicos detrás de ella. Gawain está en el extremo izquierdo, Gaeris está a su lado, luego Gareth y Aughiren. Después de hablar de estos cuatro, Morgan señaló al que estaba a su lado. Este es Mordred. Voy a Irlanda ahora, así que quiero llevar a un caballero conmigo. Los demás son excelentes caballeros que pueden ser considerados caballeros de la mesa redonda. Puedes ponerlos a prueba un poco, lo que te dará más efectivos para la guerra del año que viene. Después de decir esto, Morgan le dio a Altria una sonrisa amable. Este es mi último regalo para Gran Bretaña y para ti. Me voy hoy mismo. Al escuchar a Morgan decir esto, Altria suspiró, cerró los ojos y asintió rápidamente. Cuando llegues a Irlanda, por favor, saluda a Carl de mi parte y agradécele por ayudarte a promover la tecnología en Gran Bretaña mientras estuve fuera. Puedes llevar la recompensa contigo cuando vayas allí esta vez, hermana Wang. Veo. Es todo. Morgan dijo su último adiós a Gran Bretaña. Luego fue a buscar a Carl. 28. Mordred es un hijo tan filial. Carl no solo ha estado muy ocupado últimamente con el trabajo de Wang, sino que además tiene que despertarse todas las mañanas con su propio sistema de alarma definitivo. No sabe dibujar nada bueno y a veces incluso tiene que cocinar él mismo por la mañana. ¿Hay rey más miserable que él? Hey. Carl miró el collar en su mano, que era exactamente el mismo que le dio a Morgan, y suspiró sinceramente. Es inútil que tenga esta cosa. Este sistema ha sido realmente extraño últimamente. Hoy le toca el collar, pero hace unos días le conseguí un arma que tenía muy buena pinta. Pensando en esto, Carl miró el enorme hacha blanca y roja de mango largo que había arrojado a la esquina del espacio del sistema, y se sintió aún más indefenso por un momento. Sería genial si fuera una pistola o una espada. Si no funciona, al menos podrías darme el revólver. Hacha miró el hacha y vio que tenía un aumento de poder, era muy resistente e incluso tenía un encantamiento que podía controlar un rayo rojo. Sintió que podría usar el hacha para los dos fantasmas en algún momento. Pero simplemente no se sentía cómodo usándolo. Al collar que me regalaron hoy, Scatacha ha estado trabajando en esos hechizos recientemente. Ella maneja muchos hechizos todos los días, lo que debe requerir mucho poder mágico. Simplemente dáselo. Después de tomar una decisión apresurada, Carl guardó los suministros de hoy, arregló su ropa y fue al palacio para continuar reuniéndose con los descendientes de la era de los dioses. Mordred no se quitó la capucha negra hasta que siguió a Morgan fuera de Gran Bretaña y subió al barco. Si Artoria viera a Mordred en este momento, probablemente mostraría una expresión de sorpresa incluso ahora. Porque a excepción del diferente peinado, Mordred es exactamente igual que su antiguo yo. Incluso se parece más a su antiguo yo que a Nero. Se puede decir que si Mordred estuviera a su lado ahora, definitivamente habría personas que pensarían que Mordred era su hija con solo una mirada. Y de hecho, es casi lo mismo. Mamá, mi padre irá a la guerra contra Roma el año que viene. ¿De verdad está bien que no nos quedemos? Mordred todavía está muy preocupado por Gran Bretaña. Pero sus palabras no recibieron respuesta, en cambio recibió una bofetada por parte de Morgan. Duele, Mordred se cubrió la cabeza, mientras Morgan le recordó a Mordred de mal humor. ¿Por qué empezaste a llamarme madre sin darte cuenta? Y Artoria no es tu padre, así que no asumas una relación con ella. Mordred se sintió agraviado cuando escuchó a Morgan decir eso. Pero me creaste con tu propia sangre y la sangre de tu padre, y la del rey Arturo. En este caso, tú eres mi madre, y Arturo es mi padre. Al escuchar lo que dijo Mordred, Morgan negó con la cabeza con impotencia. Pero en realidad tengo un amante, y te llevé allí esta vez solo para encontrarlo, así que si me llamas así serás malinterpretado. Hablando de esto, Morgan sostuvo el collar que Carl le dio en una mano, y una suave sonrisa apareció en su rostro cuando pensó en Carl. Después de todo, este collar fue un regalo de Carl para ella conoce a Carl desde hace mucho tiempo y nunca había visto a Carl darle algo así a nadie, entonces Carl realmente puede entender mis sentimientos, pero es un poco tímido y no se atreve a hablar, ¿verdad? Esto es igual que el mío. Mordred se quedó un poco atónita cuando vio que Morgan, un personaje sombrío que siempre se había quedado en el sótano durante el tiempo que estaban juntos con ella, en realidad sonreía tan suavemente a la luz del sol. Pero tal vez fue porque el talento del chico estaba al máximo, por lo que Mordred reaccionó rápidamente, se puso de pie, señaló a Morgan y levantó la voz. Así que, madre, me estás engañando. ¿No temes que papá descubra que la viste? Estallido. Mordred pudiera terminar sus palabras, Morgan golpeó al chico travieso en la parte superior de la cabeza nuevamente. Mirando a Mordred que estaba llorando y sosteniendo su cabeza, Morgan suspiró impotente. ¿Era una persona tan violenta antes? Pensó en su yo pasado, que era gentil, amable, educado, elegante, noble, lleno de sabiduría y bueno usando la magia para resolver problemas, como era de esperar, estaba dispuesta a actuar ahora porque Mordred, ese niño travieso, era tan molesto. En realidad dijo que él y Altria eran marido y mujer.
Simplemente, jejeje, Morgan sintió que su lealtad aumentaba cuando pensó en cómo se vería Altria después de que sacara la lanza sagrada. Efectivamente, había decidido ayudar a Carl y también se había despedido de Gran Bretaña. Pero la forma en que Altria se ve después de crecer es tan humana. Mordred se acuclilló en el suelo, mirando a su madre empezar a soñar despierta después de haberlo golpeado. Él no sabía hacia dónde iban sus pensamientos, pero ella sentía que tenía que volverse confiable. Con este pensamiento en mente, Mordred miró a Irlanda, que ya era visible a simple vista, y de repente sintió que tenía que hacer algo, sin importar nada. De lo contrario, mi padre será engañado. Con este pensamiento en mente, primero pensó en su madre, que era buena en todos los sentidos excepto un poco violenta, oscura y pervertida, y en su padre, que estaba lleno de brillantez pero era muy recto, y ni siquiera sabía que lo estaban engañando. Mordred entonces sintió que era un hijo filial que se preocupaba mucho por su padre. Hay alguien más filial que Mordred. Así que puedes estar tranquilo, padre. Seguro que traeré a mi madre de regreso sana y salva. Esto es para ti. Carl se sentó en la montaña del trono, y antes de que la nueva carrera que llegó hoy entrara a saludar y completar el récord, le entregó casualmente un collar a Skatach. Las acciones de Carl, Skatach levantó las cejas. Entonces, aunque me des algo así, no te dejaré tomarte un día libre hoy. Me vas a cansar hasta la muerte. Al principio se quejó inconscientemente y luego Carl negó con la cabeza. Este collar restaura el poder mágico. Has estado ayudando a esos tipos a construir una flota aérea últimamente, ¿verdad? Además, todavía hay hechizos en la ciudad que necesitan mantenimiento. El cuerpo de magos de la miríada de razas aún no se ha completado. Sería un poco problemático que dependieras de ti mismo en esta situación. Así que te doy el collar como regalo de consolación. Cuando Skatach escuchó lo que dijo Carl, levantó las cejas. Si ese es el caso, mientras decía esto, Skatach se puso en cuclillas lentamente junto a Carl, sujetó los brazos del trono con ambas manos y luego inclinó la cabeza hacia Carl. Entonces tráemelo. 29. Mordred hace su mejor esfuerzo al final, el collar fue puesto por Carl a Skatach. A pesar de que le había contado a Morgan, la mujer heterosexual, algunos de los trucos habituales cuando se enfrentaba a ella antes, pero solo conocía esos trucos y nunca los había experimentado realmente. Así que ahora, cuando me enfrento a Skatach, siento que me están aplastando en términos de nivel. Pero para Skatach, esto es algo muy normal. Ella ni siquiera se mostró tímida al respecto. Y también me parece muy interesante que Carl necesite tomarse un tiempo para calmarse después de presumir. Del mismo modo, también podía sentir que Carl podía relajarse mucho después de tanta tensión. Este es el propósito fundamental de su acción. Después de todo, Carl tiene demasiado trabajo que hacer últimamente. Él ya era un rey que era muy bueno dando órdenes a otros, pero incluso en esta situación, había algunas cosas que tenía que hacer personalmente. La cantidad de trabajo ya es muy grande. Skatach podía imaginar perfectamente que si el anterior rey Arturo se sentara en el lugar de Carl, el dragón rojo probablemente moriría repentinamente. Pero lo mismo. Incluso si esa chica muriera de repente, habría muerto mientras estaba sentada en el trono. En contraste, Skatach, aunque te di un pequeño soborno y luego me aproveché de ti, creo que puedo tomarme un descanso hoy. Aunque el trabajo es serio, solo tomaré 5 minutos. Hoy no tengo mucho trabajo, solo tómate 5 minutos. Como rey, no puedo prescindir ni de este pequeño derecho. Sin mencionar un descanso de 5 minutos, Skatach estaría de acuerdo incluso si Carl quisiera descansar durante 5 horas. Debido a que Carl es realmente capaz, puede aprender cosas rápidamente y a menudo puede ofrecer sugerencias constructivas. En tales circunstancias, incluso si comenzara a reunirse con los descendientes de la era de los dioses desde el mediodía, habría tiempo más que suficiente. Pero que no es la primera vez que dices esto. Primero dijiste que ibas a ser un cobarde durante 5 minutos en el jardín celestial, y terminaste apoyándote en mí y siendo un cobarde todo el día. Hace unos días, dijiste que ibas a ser un cobarde durante 5 minutos, pero estaba ocupado con una tarea y no te presté atención. Cuando te encontré más tarde, parecía que estabas bebiendo con esos dos, Shuten e Ibaraki. Dicho esto, la mitad del rostro de Skatach estaba oscuro, sus ojos estaban completamente entrecerrados y una amable sonrisa colgaba en la esquina de su boca. Pero aún así, es particularmente opresiva. ¿Puedo preguntarte cuánto tiempo quieres decir con 5 minutos? 5 minutos, escucha mi explicación. 5 minutos es solo un adjetivo para un período corto. La duración exacta depende de cómo lo compares. Comparados con un día, 5 minutos son solo unos minutos. Pero si lo comparas con un año, no es exagerado decir que 5 minutos son 5 días. Si lo comparas con 10 años, son 50 días, y si lo comparas con 100 años, son 500 días. Tras obtener las brasas de la era de los dioses, mi vida es prácticamente infinita, así que, entonces no estoy de acuerdo con que te tomes un descanso. Bueno, terminemos el tema aquí. Al escuchar a Skatach decir esto, Carl suspiró profundamente y luego no tuvo más remedio que sentarse en la montaña del trono para comenzar el trabajo de hoy. Que los descendientes de la era de los dioses que llegaron hoy vengan aquí. Morgan trajo a Mordred a Irlanda. Para ser honesto, la impresión inicial que Mordred tenía de Irlanda era todavía la de un lugar primitivo pero misterioso. Pero cuando vino aquí con Morgan esta vez, descubrió que Irlanda era completamente diferente de lo que había imaginado. Calles lisas hechas de piedras blancas. Además de las murallas de la ciudad, los edificios del interior también son muy altos. A menudo se pueden ver caravanas circulando por la carretera oficial.
Morgan y Mordred sintieron el vigor y la vitalidad de Irlanda justo después de desembarcar del barco. Había una sonrisa del corazón en la cara de todos. ¿Es esto Irlanda? Mordred no podía creer lo que veía, y aunque Morgan se quedó atónita por un momento, reaccionó rápidamente. No hay nada de extraño en esto. Al fin y al cabo, estas tierras las administra Carl. Si él está al mando, es normal que sea así. Después de escuchar a Morgan hablar de Carl nuevamente, la curiosidad de Mordred sobre los cambios en Irlanda desapareció en un instante. No es bueno. De mi padre es un tipo bastante formidable. Con este pensamiento en mente, Mordred ya había comenzado a pensar en qué hacer a continuación, y entonces Morgan la jaló y se dirigió directamente hacia la ubicación de la tierra de todas las razas. No podía esperar a ver a Carl. Después de todo, ella ya había oído el busca antes. Carl heredó los restos de la era de los dioses en ese momento, por lo que ahora probablemente necesita a alguien que pueda entenderlo para que esté a su lado. Y Mordred empezó a esforzarse al máximo mientras estaba en el camino. Madre, hermana Morgan, aunque papá no pueda gobernar el país, es muy poderoso. Sentado en el auto mágico conducido por magia, Morgan escuchó las palabras de Mordred e inmediatamente la miró con ojos gentiles como si su propio hijo estuviera enfermo nuevamente. Aunque Mordred estaba muy disgustada porque la miraran, se contuvo por el momento y comenzó a mantener la relación entre su madre y su padre tanto como fuera posible. Ya ves, mi padre tiene el coraje de liderar a los caballeros para declarar la guerra contra Roma. Mi padre es realmente valiente. Además, es capaz de liderar a tantos caballeros de la mesa redonda. Además, es muy popular y poderoso. Es un dragón rojo. Como caballero, creo que, aparte del héroe plateado de la leyenda del héroe plateado, padre es probablemente el caballero más fuerte del mundo. Al escuchar a Mordred decir esto, Morgan de repente le preguntó en un tono suave. Entonces, ¿quién crees que es más poderoso, el héroe de plata o Arturo? Por supuesto que es el héroe de plata. Mordred ni siquiera lo dudó y dio una respuesta absolutamente afirmativa en un tono tranquilo. Pero ella reaccionó rápidamente y continuó hablando por su padre. Pero no puedes compararlos así. El héroe de plata es un héroe de la leyenda de Camelot. Él es el guerrero que derrotó al dragón blanco Vortigern. Es una leyenda eterna y jamás debería compararse con nosotros, los mortales. Comparado con nosotros, los mortales, el padre dragón rojo ya es muy poderoso. Al menos es más poderoso que el tipo que buscas esta vez. La incapacidad de mi padre para gobernar el país también ilustra este punto. Los capaces lideran. Solo quienes no confían en sus propias capacidades pueden gobernar el país. Después de escuchar los escandalosos comentarios de Mordred, la actitud de Morgan hacia ella se suavizó mucho. Luego extendió la mano y acarició el cabello de su tonta hija, luego habló lentamente bajo la mirada completamente incomprensible de Mordred. Lo sabrás cuando conozcas a Carl. 30. En aguas. 10.003.992 Grupo de intercambio compartido 8.39.213 4 Mordred sintió que era una persona muy inteligente. Es todo culpa suya. La última vez solo vine a entregar un trabajo, pero ustedes dos insistieron en llevarme a beber, y Skatach se enteró. Carl se sentó en el suelo sosteniendo una copa de vino, mirando a Shuten e Ibaraki frente a él. Después de tomar un sorbo de vino, empezó a quejarse. No puedes culparlo del todo. Cuando fuimos a tomar algo contigo, ¿no aceptaste de inmediato? Al escuchar las palabras de Shuten, Ibaraki asintió repetidamente. Carl simplemente extendió la copa de vino a Shuten y le pidió que le sirviera otra copa de vino. No puedo evitarlo. Hace una tarde tan bonita. Me encantaría no echarme una siesta bajo el cálido sol, beber vino, comer algo, disfrutar de la brisa y contemplar el paisaje. ¿Quién aguanta trabajar a estas horas? Shuten sonrió y sirvió vino para él y para Ibaraki, luego rió encantadoramente. Maestro, su concepto es realmente apropiado para nuestra tribu fantasma. Es correcto disfrutar de la vida a tiempo. Lady Skatach es realmente cruel. Después de escuchar lo que dijo Shuten, Carl simplemente bebió y no se atrevió a decirle una palabra. La última vez que hablaron de Skatach en secreto fue cuando estaban bebiendo, y después de eso, digámoslo de esta manera, la última vez Shuten llamó a Skatach una anciana, pero ahora ha cambiado a llamarla Lady Skatach. Un vistazo a la situación completa puede darnos una buena idea. Y era justo después de la hora del almuerzo. Carl pensó que no sería sorprendente que en ningún momento Skatach descubriera que había escapado. Si Skatach lo descubriera mientras intentaba complacer a Shuten aquí, entonces probablemente tendría momentos difíciles en los próximos días. Olvídelo, no hablemos de estas cosas y disfrutemos nuestro tiempo. Mientras decía esto, Carl sacó casualmente algunas botellas de vino y una caja de comida de su anillo espacial. Este tiempo, cada vez que venía a beber contigo, me invitabas. Esta vez, también te traje un poco de mi propia comida. No me mires así. Antes de convertirme en rey de reyes, dirigí a una taberna. Al escuchar lo que dijo Carl, Shuten e Ibaraki se miraron. Ibaraki primero tomó la botella y la puso debajo de su nariz y la olió, y entonces sus ojos se iluminaron. Bien. Al ver a Ibaraki así, Shuten movió la caja de comida frente a él y la abrió lentamente. Esta lonchera japonesa de 3 capas fue diseñada por Carl a partir del sistema. Básicamente había quedado tirado en el almacén y había acumulado polvo hasta hoy, cuando Carl planeó hacer algo para Shuten e Ibaraki, luego volvió a sacar la lonchera. Es algo que realmente extraño. Shuten dijo esto tranquilamente, y luego miró la auténtica comida japonesa en la caja de comida de 3 capas, y por un momento sus ojos en forma de media luna se doblaron. Muchas gracias. Me alegro mucho de que siempre me cuides.
Shuten decía esto, y Baraki se acercó como un cachorro, olió el tamagoyaki de la primera capa, cogió un trozo y se lo puso en la boca. Qué dulce al verla cubrirse el rostro con una expresión de felicidad, Shuten tomó un trozo de sashimi por curiosidad. Sabroso. Esta vez, Shuten realmente quedó sorprendido. Ella pensó que era fantástico que Carl pudiera preparar algo que se consideraba un plato local para ella. Pero ella no esperaba que Carl cocinara tan deliciosamente. Comida deliciosa, buen vino. A Shuten le encantan todas estas cosas. Y aunque su actitud ante la vida es un poco más positiva que la de Carl, la esencia es similar. Disfruta la vida a su tiempo. Esta es la actitud de Shuten ante la vida. Comer una comida tan deliciosa no la hacía parecer tan feliz como Ibaraki, aún así asintió y se inclinó hacia Carl. Maestro, no dejemos de beber hoy. Al oír a Shuten decir esto, Carl negó con la cabeza mientras sostenía su copa de vino. Me estoy escabullendo ahora, lo que significa que Skatach puede descubrirme en cualquier momento. Está bien si bebo un poco, pero si estoy muy borracho, cuando Skatach venga, serás el único que podrá calmar su ira. Al escuchar lo que dijo Carl, Shuten se estremeció inconscientemente. Jaja, déjame ir. Mientras Carl, Shuten e Ibaraki bebían, Skatach ayudaba a Carl a lidiar con las tareas que éste les había encomendado. De hecho, Skatach sabía que Carl estaba holgazaneando en el momento en que escapó. Pero cuando Skatach vio que todo el trabajo problemático, complicado e importante que había sobre la mesa había sido tratado, dejando solo algunos trabajos simples y no tan importantes, ya no pudo estar demasiado enojada con Carl. Después de todo, ella sabía lo perezoso que era Carl. No es fácil conseguir que ceda hasta este punto. Originalmente, cuando Skatach vio a Carl sacando su arma, estaba mentalmente preparada para que Carl fuera y peleara directamente con el dios ancestro, y luego dejara este lugar solo, pero de hecho, aunque Carl siempre estaba pensando en ser perezoso, nunca abandonó ningún trabajo importante, y solo encontró tiempo para ser perezoso en pequeñas cosas sin importancia. No importa. Después de terminar las tareas en el escritorio, Skatach originalmente quería recuperar a Carl. Pero cuando estaba a punto de irse, Skatach vio el colgante reflejado en el espejo de la puerta, así que agarró el colgante alrededor de su cuello con una mano, luego sonrió y negó con la cabeza. Ha estado muy ocupado estos últimos días, así que déjalo ir y tomar una buena copa con esos dos fantasmas esta tarde. Originalmente, Skatach había planeado darle vacaciones a Carl mientras decía esto. Pero en ese momento, la puerta del estudio se abrió y Morgan entró con Mordred. En ese momento, Skatach estaba tocando su collar, y en el momento en que Morgan entró, vio que Morgan parecía estar llevando exactamente lo mismo alrededor de su cuello. De manera similar, Morgan puede ser visto incluso cuando está colgado normalmente, por lo que Skaana naturalmente no puede escapar de los ojos de Morgan cuando lo sostiene en su mano. Ambos vieron que el otro llevaba el mismo collar y subconscientemente pensaron en Carl. ¿Ese tipo podría haberle dado las mismas joyas a dos mujeres? No, es difícil decir si se lo dio al tercero o no. Morgan y Skatach tenían una sonrisa en sus labios, pero sus ojos no sonreían en absoluto mientras pensaban en esta pregunta. Mordred no tenía ni idea de esto. Después de ver a su madre abrir la puerta y mirar profundamente a los ojos del chico de cabello morado de enfrente, se paró directamente frente a Morgan, rompiendo instantáneamente la atmósfera fría que finalmente se había reunido aquí. Tú eres el tipo que sedujo a mi madre. Mordred se puso de pie completamente emocionado, sin saber qué decir en absoluto. Pero fue creada por Morgan usando su propia sangre y la sangre de Altria, por lo que tiene algunas de las habilidades de un dragón rojo y algunas de las habilidades de una bruja. Aunque su intuición no es tan fuerte como la de Altria, su intuición contiene la percepción única de cosas que la gente común no puede ver, lo cual es exclusivo de brujas como Morgan. Por ejemplo, la edad. Entonces, después de que Mordred miró fijamente a Skatach y movió la nariz, sus ojos se iluminaron inmediatamente. Ríndete, vieja. Eres tan vieja y aún así finges ser joven para engañar a mi madre. Ten cuidado o mi padre vendrá con los caballeros de la mesa redonda a causarte problemas. 31. Gracias por salvarme la vida. Lo siento mucho. Mordred bajó la cabeza, con el aspecto de una berenjena golpeada por la escarcha, con las manos colgando. Su cabello, que originalmente estaba atado en una cola, caía desordenadamente y lucía muy decadente. Cuando Morgan vio a Mordred así, solo pudo acariciar la cabeza de su tonta hija con una mano para consolarla. No hay nada que podamos hacer al respecto. Aunque Morgan pudo ser un poco más dura con Skatach debido al incidente de Carl, también creció escuchando las historias de terror de Skatach. Que Merlin solía decir cuando era niña era, si vuelves a portarte mal, Skatach en el reino de las sombras te capturará y te comerá vivo. Entonces cuando Mordred dijo eso antes, sintió que algo no estaba bien, y parecía ser el caso. Skatach da mucho miedo. Por cierto, Skatach, ¿dónde está Carl? Quizás para cambiar de tema, Morgan ahora le hizo preguntas a Skatach sobre Carl. Cuando se mencionó a Carl, los ojos de Skatach se dirigieron al colgante en el cuello de Morgan, y luego dijo con tristeza, fui a beber vino. Hey. Morgan obviamente quedó atónito cuando escuchó a Skatach decir esto, pero Mordred pareció haber encontrado una buena oportunidad, y el chico travieso enderezó su espalda nuevamente. Mamá, ves que Carl es tan infiel, y es tu padre el que está dedicado a ti. Cuando Morgan escuchó a Mordred decir esto, no pudo evitar poner los ojos en blanco ante su estúpida hija. Mordred siguió haciendo movimientos estúpidos a lo largo del camino. Me pregunto qué pensará cuando descubra que Carl es el héroe plateado que más admira. Pero aunque ella estaba acostumbrada, Skatach no, e incluso le importaba un poco lo que dijera Mordred.
Después de todo, Mordred llama a Morgan madre, y ella también tiene un padre, que parece ser miembro de los caballeros de la mesa redonda. Entonces, ¿Carl fue engañado? Skatach miró a Mordred pensativamente, pero ella reaccionó rápidamente. A juzgar por el rostro de Mordred y el hecho de que ella lo llama padre, es fácil adivinar quién es su padre. Fue entonces cuando Skatach le preguntó directamente a Morgan. Morgan, ¿finalmente te involucraste con tu hermana? Y ustedes dos están progresando bastante rápido, solo han pasado unos meses y ya tienen un hijo de este tamaño. No pudo evitar suspirar cuando escuchó a Skatach decir eso. Por favor, deja de hacer tonterías, Mordred solo es suficiente para este equipo. Si quieres, deberías poder ver la relación de causa y efecto. Por favor, no causes problemas aquí. Cuando Skatach escuchó a Morgan decir esto, un destello de luz púrpura brilló en sus ojos, y luego, cuando miró hacia otro lado, comprendió lo que estaba pasando. Este caballero llamado Mordred tiene el aura de Morgan y Altria, pero probablemente sea un humano creado a través de la magia. Después de comprender, Skatach miró a Morgan. ¿Altria sabe que estás haciendo esto? Tras las palabras de Skatach, Mordred asintió y habló antes de que Morgan pudiera responder. Sí, ¿tu padre sabe que estás haciendo esto? Al ver la reacción de Mordred, Morgan parpadeó, luego las comisuras de su boca se levantaron lentamente, pero no había ninguna sonrisa en sus ojos en absoluto. Skatach, ¿podrías esperar un momento mientras me ocupo de mis propios asuntos primero? Ah, lo que quieras. Al ver a Skatach hacerse a un lado, Morgan caminó hacia Mordred con una sonrisa. Madre, no, hermana Morgan, ¿qué vas a hacer? Mordred estaba tan asustada que siguió retrocediendo, mientras Morgan caminaba lentamente hacia ella. Mi querida hija, ¿por qué te alejas? Solo tomó un corto tiempo. Los gritos de Mordred resonaron por todo el callejón. Los vecinos que vivían cerca se enteraron, salieron a ver qué estaba sucediendo. Después de ver a Skatach y confirmar que estaba bien, todos se fueron. Perdón por la espera. Morgan trajo a Mordred de regreso, Mordred parecía un poco más deprimido que antes, y tenía un chichón en la cabeza. Así que siguió a Morgan en silencio, y ahora finalmente dejó de decirle una palabra. Morgan le explicó su situación a Skatach en detalle. Veo. Le dejaste 4 hijos a Altria, y trajiste a Irlanda al que más se parecía a ella, y no le contaste lo que pasó aquí, así que ya tomaste tu decisión, ¿verdad? Al escuchar a Skatach preguntar esto, Morgan sonrió y asintió. Sí. Y la elección fue tomada hace mucho tiempo. Carl todavía está bebiendo con Shuten e Ibaraki. Aunque bebe, Carl todavía es muy racional. Skatach aún no ha venido y tiene un poco de curiosidad por saber qué le pasó. Después de todo, sería razonable que no lo hubieran descubierto en un corto periodo de tiempo, pero había pasado tanto tiempo, que su escape debió haber sido descubierto. Carl lo pensó durante mucho tiempo y luego, cuando descubrió que Skatach no venía, ignoró por completo el asunto. De todos modos, Skatach no causaría ningún problema en este país de miles de razas. En este caso, la otra parte no vino a buscarme, probablemente porque aceptó tácitamente darme vacaciones. Así que por un momento, los movimientos de Carl para beber se hicieron más rápidos. Bebe, bebe, bebe. Skatach aún no ha venido a buscarme. Quizás me haya dado el día libre. No volvamos a casa hasta que estemos borrachos. Cuando Carl mencionó a Skatach, incluso Shuten encogió el cuello. Pero te sentirás muy incómodo mañana si te emborrachas, ¿verdad? El vino que beben es básicamente especial. Incluso Carl Brewing está acostumbrada a elaborar vino de esta calidad especial. De lo contrario, el vino común sería para ellos como agua y no se emborracharían en absoluto. Pero este tipo de vino especial podría emborrachar e incluso dejar inconscientes a fantasmas como Shuten e Ibaraki si bebieran demasiado. Entonces, cuando pensó que Skatach no se enojaría demasiado con Carl, sino que descargaría su enojo en ellos, Shuten le dio a Carl un consejo simbólico. Carl levantó las cejas al oír esto. Shuten, siendo un demonio, ¿cómo puedes convencer a los demás de irse temprano a casa después de una fiesta? Es mejor beber demasiado. Así, puedes tomarte el día libre hoy y luego otro mañana con el pretexto de la resaca. Es lo mejor de ambos mundos. Cuando Shuten escuchó lo que dijo Carl, no tuvo ninguna emoción especial. Él simplemente encogió su cuerpo y estandarizó sus movimientos con Ibaraki, luego levantó su mano, queriendo que Carl dejara de hablar por el momento. Carl aún no entendía las acciones de Shuten y parecía estar a punto de decir algo cuando de repente escuchó una voz detrás de él. Jajaja, mamá, mira, ¿cómo puede un tipo tan vago y amante de beber a plena luz del día compararse con papá? Escuchar esa voz, Carl dijo, ¿de qué tienes miedo? Skatach no está aquí. Además, no importa incluso si ella está allí. Debería estar preparado para esto ya que ella tuvo la amabilidad de darme un día libre hoy. Se lo tragó, luego se giró levemente y vio a Skatach, Morgan y un caballero que vestía una armadura plateada, cuyo rostro se parecía mucho al de Altria. Parecía como si la otra parte se estuviera burlando de él en ese momento. Pero en ese momento, Carl miró a Skatach con cara oscura y tuvo que decir algo. ¡Qué buen sarcasmo! Gracias por salvarme la vida. 32. Nacido para ser hijo filial y Shuten e Ibaraki ya habían huido hacía mucho tiempo. Entonces Carl, que fue atrapado por Skatach, se vio obligado a sentarse a otra mesa de vino. Estoy borracho hoy y me tomaré el día libre mañana porque tengo resaca. Aún eres bastante inteligente, ¿verdad? Se quejó con Carl con tristeza. Ella nunca podría enojarse demasiado con Carl, así que si Carl realmente hiciera eso, probablemente solo descargaría su ira en Shuten e Ibaraki. Pero las quejas son inevitables. Porque Skatach ha comprendido perfectamente qué clase de persona es Carl.
Si no dices nada, él seguirá tratándote como un holgazán. Sin embargo, como la última frase no fue dicha, aunque Carl estaba un poco avergonzado en ese momento, todavía había espacio para la flexibilidad. Pero aunque me emborrache hoy, no tendré resaca mañana dada mi complexión actual. Solo intento engañar a Shuten e Ibaraki para que beban demasiado. Es solo una broma. Al escuchar lo que dijo Carl, Skatach levantó las cejas. Ya veo. Así que la próxima vez, no me digas que tienes resaca. Por supuesto. Aunque Carl dio una buena excusa, al menos todo está bien hoy. Pensando en esto, Carl volvió su mirada hacia Mordred. Gracias a ella. Fiel salvador. De lo contrario, si la siguiente frase se dijera delante de Skatach, no habría vacaciones a corto plazo. Bien hecho. Carl todavía estaba muy agradecido con Mordred. Morgan notó que Carl había estado mirando a Mordred, le presentó a Carl. Carl, ¿recuerdas lo que me dijiste antes sobre los caballeros de la mesa redonda y lo que puedo hacer por este país? Cuando Carl escuchó a Morgan preguntar esto, de repente recordó lo que había dicho al principio y no pudo evitar rascarse la cara avergonzado. Él no sabía en ese momento que este era Morgan. De lo contrario, ¿cómo podría decir esas palabras delante de Morgan? Originalmente era muy vaga. Estaba un poco borracho en ese momento, así que lo dijo en voz alta en el calor del momento. Después de todo, ese tipo de cosas suenan escandalosas en el mundo real. Quizás se convierta en el desarrollo definitivo de, lamento no poder dar a luz a un hijo. Pero cuando Carl escuchó a Morgan mencionar repentinamente este asunto, sus ojos de repente se aclararon cuando miró a Mordred. Había oído el nombre Mordred. El hijo más filial de Gran Bretaña. El tipo de piedad filial que liberó a su padre de la guerra y lo envió al paraíso para disfrutar de la felicidad. Veo. Al ver que Carl había reaccionado, la mirada de Skatach cayó sobre Carl con interés. Ella quería ver la reacción de Carl. Después de todo, la primera reacción de una persona normal al encontrarse con algo así probablemente sería que le han engañado, y por lo tanto su rostro no luciría muy bien. Skatach estaba segura de que este asunto no se convertiría en un gran problema, por lo que estaba observando la reacción de Carl. Lo mismo con Morgan. Incluso quiso explicarlo directamente. Este es tu hijo con Altria, ¿verdad? No esperaba que tu magia fuera tan poderosa. Solo lo dije casualmente en ese momento. A juzgar por tu reacción ahora, probablemente no sea solo Mordred. También dejaste a algunos caballeros de la mesa redonda en Gran Bretaña, ¿verdad? Al oír a Carl decir esto, Morgan asintió. Skatach, por su parte, se sentía un poco aburrido. Pensé que podrías malinterpretar algo, pero lo vi enseguida. Eres un hombre muy aburrido. Al oír a Skatach decir esto, Carl se encogió de hombros. No hay nada que podamos hacer al respecto. Primero, Morgan trajo a Mordred aquí con ella, y por su actitud, podemos intuir que algo anda mal. Además, conozco a Morgan desde hace tanto tiempo que probablemente pueda adivinar algo de sus pensamientos por su expresión. Cuando escuchó lo que dijo Carl, Skatach miró a Carl y luego sacudió el collar alrededor de su cuello. Entonces por eso le diste el colgante primero, y luego me diste un colgante idéntico, ¿verdad? Frente Carl no pensó mucho cuando le entregó el colgante. Pero ahora que Skatach lo había dicho, sumado a la reacción algo rígida de Morgan, la expresión de Carl se congeló inconscientemente. ¿Me crees cuando dije que no pensé en nada cuando lo envié? Sintió las miradas de Skatach y Morgan sobre él, y por un momento sintió que aquello era un callejón sin salida, una situación sin esperanza. Sin embargo, Skatach alguna vez pensó que Carl era el hijo legendario del destino. Cuando personas como esta se encuentran en situaciones desesperadas, suele ocurrir algo, como una densa niebla, meteoritos cayendo del cielo, inundaciones, etc. Así que con Carl ocurre lo mismo. Justo cuando no sabía qué decir por un momento, el niño travieso, que había estado comiendo y ahora había terminado su comida y comenzó a prestar atención a la situación aquí, habló en el acto. Entonces, ¿cómo se compara este Carl con mi padre? Madre, aunque de verdad quieras hacer algo, al menos deberías encontrar a alguien que se parezca a un héroe plateado. Además de los héroes plateados, creo que mi padre ya es una muy buena opción. Dicho esto, Mordred se levantó, señaló a Carl y comenzó a hablar. Este tipo definitivamente no es digno de ti, ¿verdad? Como para enfatizar el punto, Mordred añadió otra oración. Si el héroe plateado es el doble de fuerte que mi padre, entonces debe ser 100 veces más fuerte que este tipo. No, debería ser 10.000 veces más fuerte. Frente Skatach y Morgan miraron a Mordred, quien de repente saltó y elogió al héroe de plata mientras menospreciaba a Carl. Se quedaron un poco divertidos e indefensos por un momento, e incluso dejaron el asunto del colgante atrás. Pero Morgan reaccionó rápidamente, golpeó a Mordred y luego sonrió disculpándose con Carl. Lo siento, Carl, este tipo está un poco enfermo mental, ella no tenía mala intención. Después de escuchar lo que dijo Morgan, Carl agitó la mano para demostrar que no le importaba. De hecho, me reí tanto que me dolió el estómago. Esta es la segunda vez. A Carl no le importó en absoluto el ridículo de Mordred, especialmente esta vez, cuando elogió al héroe de plata y menospreció a Artoria y a sí mismo. Si lo redondeas, Artoria fue el que más sufrió. ¿Por qué debería estar enojado? Y se salvó una vez más. Silbido, ella hablaba en nombre de su padre, pero en realidad estaba constantemente ayudando al rival de su padre en el amor desde su perspectiva. Y las palabras burlonas que dijo en realidad lastimaron a Altria, no a ella misma. Si Carl no creía que algo fuera innato antes, entonces Mordred definitivamente lo era. Un hijo nato y filial. Muy genial. 33. Las naciones entran oficialmente en estado de batalla. Morgan ha tomado su decisión.
Así que después de ese cóctel, el equipo de magos de Karl finalmente tuvo un administrador jefe, Morgan. Mordred fue traída aquí por primera vez por Morgan, tanto para que la visitara cuando extrañara a Altria como para compensar sus deficiencias como maga en el combate cuerpo a cuerpo. Pero como la niña traviesa era tan molesta, Morgan sintió que mantenerla a su lado acortaría su vida, así que hizo arreglos para que Mordred estuviera al lado de Karl y se convirtiera en su guardaespaldas. Al principio Mordred no estaba de acuerdo en absoluto. La resistencia fue feroz. Pero más tarde ya no pudo persuadir a Morgan, así que se le ocurrió esta idea apresuradamente. Oye, Karl, ¿qué te parece si nos peleamos? Si ganas, seré tu guardaespaldas. Ella estaba planeando advertir a Karl y al mismo tiempo dejarle ver a su madre que la otra parte era muy débil en términos de poder de combate, y luego derribar a Karl para que su madre no fuera tan dura. Le ocurriera una buena idea que matara 3 pájaros de un tiro, pero desafortunadamente Karl no se dejó engañar y no se enojó. Después de escuchar lo que dijo Mordred, se sentó en su trono, cruzó las piernas y habló con confianza. ¿Puedo vencerte? ¿Por qué te necesito como mi guardaespaldas? Frente tiene tanto sentido lo que dijiste que me quedé sin palabras. Pero después de que Mordred reaccionó, parecía estar a punto de decir algo, pero Morgan, que escuchó que Karl no quería intimidar a este niño travieso, inmediatamente mostró su lado fuerte y reprimió por completo a Mordred. A partir de ese día, Karl tuvo a su lado un guardia que vestía una armadura plateada de cuerpo entero. Naturalmente, el propio Mordred no estaba dispuesto. Pero como Morgan lo dijo, no había nada que pudiera hacer incluso si no quería. Entonces vio algunas cosas que Karl no le había contado durante su primera impresión. De acuerdo, lo entiendo. Ya hemos reservado tu alojamiento. Puedes ir allí y esperar órdenes. Primero, familiarízate con el ambiente. Si te sientes incómodo, avísale a las hadas que te rodean. Podemos hacer cambios puntuales en cualquier momento. Es un honor, gran rey. Fue una conversación muy sencilla y Karl logró despachar con éxito a la última carrera con la que se iba a encontrar hoy. Mordred siguió a Karl en silencio. Al principio, pensó que el trabajo de Karl era simplemente como un cartel que podía completarse diciendo solo unas pocas palabras. Sin embargo, después de unos días, Mordred descubrió que Karl le pediría a Skatach que le diera por adelantado la lista de cada grupo étnico informante, y luego haría el análisis y la adaptación por adelantado. Eso fue lo que le permitió decir esas palabras cuando realmente se enfrentó a esa carrera. Desde el idioma, los hábitos, la dieta y el entorno de vida, quizá otros no lo sepan, pero Mordred vio que este tipo perezoso realmente pensaba mucho en estas cosas. Mordred una vez le preguntó a Karl por qué. Pero la respuesta de Karl fue muy simple. Los llamé aquí desde lejos, lo que básicamente equivalió a renunciar a su zona de confort y confiarme sus vidas. Si después de llegar se les obliga a vivir incómodamente y a comer alimentos incómodos, ¿no serían muy lamentables? Solo por tal razón se puede obligar a una persona perezosa a hacer algo tan problemático. Aunque Mordred no podía demostrarlo en su actitud en ese momento, en realidad tenía cierto reconocimiento de Karl en su corazón, ya que Karl básicamente tenía que aprender un idioma extranjero de vez en cuando. Aunque este tipo parece ser un poco confiable, en realidad es muy confiable en la forma en que trata a su gente. Este es un rey extremadamente confiable. Y después de terminar el trabajo, Mordred siguió a Karl de regreso a casa y luego esperó a que Karl cocinara con Skatach y Morgan. Aunque para Mordred eso era irrelevante. Pero la comida de Karl es realmente deliciosa. Skatach y Morgan miraron a Mordred, que estaba comiendo con ganas, y por un momento fue como si vieran una Altria un poco más salvaje. Y ha pasado mucho tiempo desde la última vez que Mordred se burló de Karl. No sé si realmente reconoció a Karl o si simplemente era demasiado bondadosa. Si incluimos a Altria en escena, podría ser lo último, cenar. Cuando Karl fue a mirar la información sobre la carrera que tendría lugar mañana, Mordred, que estaba apoyado contra la pared, habló de repente. Karl, tus preparativos no parecen nada normales. También he visto esa flota aérea. ¿Planeas ir a la guerra el año que viene formando un equipo como este? Mordred también notó esto durante este tiempo. Irlanda se está preparando claramente para la guerra. Ella tenía sentimientos encontrados sobre esto. ¿Va a declarar la guerra a Gran Bretaña? Cuando Mordred pensó que su madre iba a enfrentarse a su padre, y que él mismo quedaría atrapado en el medio, sintió dolor de cabeza. Cuando Karl escuchó la pregunta de Mordred, simplemente asintió. Es realmente hora de ir a la guerra. Después de decir esto, Karl miró a Mordred por el rabillo del ojo y añadió. No os preocupéis, no es una guerra con Gran Bretaña, es una guerra con Roma. ¿Con Roma? Los ojos de Mordred se abrieron de par en par. El poder de Roma está básicamente arraigado en los corazones del pueblo. Mordred incluso podía admirar el coraje de Artoria cuando se trató de la decisión de su padre de ir a la guerra contra Roma, y mucho menos contra Irlanda. Pero ella no lo entendió muy bien. ¿Por qué Gran Bretaña o Irlanda no entraron repentinamente en guerra con Roma? Justo cuando Mordred estaba a punto de continuar haciendo preguntas, alguien llamó a la puerta del estudio de Karl. Adelante. De Karl recorrieron casualmente la puerta cerrada y supo claramente quién estaba llamando afuera. Rey. La puerta se abrió y entró el rey vikingo. ¿Por qué viniste a verme? Al escuchar la pregunta de Karl, el rey vikingo asintió. Rey, me complace enormemente que me haya entregado la armada de Wanguro. Y gracias a la reciente llegada de todo tipo de descendientes de la era de los dioses, nuestra armada se ha fortalecido considerablemente. Pero creo que esto por sí solo no es suficiente. El rey vikingo enderezó la espalda y le habló a Karl con mucha seriedad. Así que me voy a tomar un tiempo libre. ¿Pedir permiso?
Bueno, Rey, me tomaré 2 meses de vacaciones. Si no regreso para la primavera, puedes buscar a otro comandante de la armada. Pero si regreso, sin duda lideraré a más vikingos de Dinamarca para que se unan a nuestra armada de todas las naciones. Los vikingos alrededor de Irlanda eran en ese momento solo una rama de los vikingos. La verdadera fuerza principal de los vikingos todavía está en Dinamarca. Es obvio que el rey vikingo pretende regresar y traer a todos esos piratas nórdicos, y traer a este enorme grupo que puede incluso establecer el imperio vikingo unos cientos de años más tarde al carro de todas las naciones. Karl no pudo evitar suspirar cuando escuchó al rey vikingo decir esto. Aunque no vayas, encontraré una manera para las fuerzas navales. No. Rey, por favor, déjame ir. Si tengo éxito, las fuerzas navales romanas nunca serán nuestros oponentes. Los ojos del rey vikingo eran muy fanáticos. En su opinión, así debería ser un equipo dirigido por Karl. Con un impulso aplastante y no importa quién se ponga frente al rey, será reducido a cenizas. Al ver la mirada en los ojos del rey vikingo, Karl supo que no podía detenerlo. Está bien, al final, Karl aceptó su propuesta. Entonces, no sé si fue el rey vikingo quien lo inició, pero muchas tribus acudieron a Karl y le propusieron apoderarse de las armas secretas de su propia tribu o construirlas. Obviamente. Ahora la mayoría de los descendientes de la era de los dioses se han reunido aquí, lo que también significa que todas las naciones han entrado oficialmente en estado de combate. 34. Nerón viene. Mordred ha cambiado mucho en este mes. Era su primer día en Irlanda. Karl no es digno de ti, madre. Día 5, incluso si yo, Mordred, salto aquí y muero aquí hoy, nunca aceptaré tu relación. Día 10, aunque este tipo sigue siendo un buen rey, no se puede comparar con mi padre y el héroe plateado. Así que no apruebo tu matrimonio. Día 15, la comida de Karl es deliciosa. Día 20, vivir en Wangwo es muy cómodo. Día 25, la calefacción en Wangwo es realmente buena. El 30º día, que era hoy, Mordred miró la olla mitad roja y mitad blanca que tenía frente a él y los diversos ingredientes colocados alrededor de la olla. Sus ojos se iluminaron por un momento y agarró el brazo de Karl y lo sacudió. Karl, huele tan bien, ¿cómo lo comes? Mientras Mordred la mecía, Karl le preparó algunas salsas para mojar. Luego cogió los palillos y puso un trozo de callos de res en la olla picante, y luego puso un trozo de cordero en la olla de sopa clara. Esto se llama olla caliente. Se ponen los ingredientes crudos en la olla, se sacan cuando están cocidos y luego se comen en una cacerola. Ajá. Karl nunca había visto antes el talento de Mordred para la lucha. Pero hay que decir que esta hija filial nacida es exactamente igual a Altria en un solo aspecto, es decir, en lo que se refiere a la comida. Al principio no sabía cómo comerlo, pero después de que Karl me lo explicó una vez, rápidamente lo aprendí. Coloque los ingredientes en la olla, luego use su intuición para determinar cuando los ingredientes están cocidos al grado perfecto, luego simplemente tómelos y cómalos con los ingredientes. Pero Mordred no lo come todo. Ni siquiera tocaba algunas cosas que nunca había visto antes, como callos, y básicamente solo comía algo de carne, verduras y cosas por el estilo. Fue Karl quien le cortó un trozo de callos, lo mojó en salsa y lo puso en su plato. Después de comerlo, añadió a su lista de alimentos estas cosas que nunca había visto antes. Skatach y Morgan sonrieron y negaron con la cabeza después de ver que Mordred básicamente se había integrado al grupo. Especialmente Skatach. Un mes era demasiado poco para ella, que no sabía cuántos años había vivido. Así que básicamente vio como Mordred cambiaba de ser un chico que siempre quería recuperar a Morgan a alguien que nadie podía apartar de los 10.000 reinos. Qué interesante. Mientras Mordred estaba concentrado en comer y Skatach observaba a Mordred y reía, Karl se acercó a Morgan. Cuando dijimos que pasaríamos el invierno juntos, estaba pensando en hacer una comida caliente en invierno, pero no esperaba que desde ese momento hasta ahora, hayan sucedido tantas cosas desordenadas. Al oír a Karl decir esto, Morgan también suspiró un poco. Cuando ambos acordaron pasar este invierno juntos, probablemente nadie esperaba que sucedieran tantas cosas. Primero fue Vortigern, luego Roma, Merlin, y ahora incluso el gran espíritu heroico está de pie en el lado opuesto. Karl pasó de ser dueño de una caverna a convertirse en el rey de reyes, pero Morgan renunció a su estatus de miembro de la familia real británica y acudió a Karl. Pensando en esto, Morgan miró a Karl. Este tipo de vida se aleja cada vez más de la que deseas. Al principio dijiste que querías abrir una pequeña tienda, pero ahora te has convertido en el rey de reyes. Pero tu aspecto perezoso no ha cambiado en absoluto. Al oír a Morgan decir esto, Karl se rascó la cabeza. Eso no está mal. Al oírle decir esto, no solo Morgan sino incluso Skatach volvieron su atención. Karl simplemente miró a Mordred, que todavía estaba comiendo, y habló lentamente en un tono tranquilo. El camino siempre es así. Cuanto más quieres ir en cierta dirección, más te alejas de ella. Solo hay un camino para volver, pero hay muchos para avanzar. Así que a veces no puedes decidir nada si tomas el camino equivocado. La vida que quieres vivir depende de ti. Si no puedes decidir el entorno, entonces adáptate a él. Cuando Skatach y Morgan escucharon lo que dijo Karl, no pudieron evitar quedarse en silencio. Pero en realidad eso no era lo que Karl quería decir. Es cierto que había estado ocupado algún tiempo atrás, pero eso se debió principalmente a que no había nadie disponible. La mayoría de la gente en la Tierra de las 10.000 razas son forasteros, y a los recién llegados no se les pueden confiar tareas importantes. Los únicos confiables en ese momento son Skatach y algunos antiguos residentes que fueron expulsados. En esa situación, Karl no tiene más remedio que hacer muchas cosas él mismo.
Pero ahora, los descendientes de la era de los dioses en la tierra de todas las razas han comenzado a establecerse gradualmente. Entonces es el momento de aprovecharlo al máximo. Nunca podrás evitar que una persona perezosa siga siendo perezosa. Ni siquiera te imaginas hasta dónde puede llegar una persona perezosa para ser perezosa. Carl ha estado trabajando horas extras estos días. Pero ya ha establecido un nuevo modelo operativo. Las tareas importantes se les darán a Skatach y Morgan, y las tareas sin importancia se les darán al personal recién ascendido. Después de un tiempo, cuando haya más gente confiable, se podrán asignar más tareas. Ahora, mientras Carl miraba el vapor que salía de la olla caliente, una sonrisa apareció lentamente en su rostro. Si no puedes decidir el entorno, entonces cámbialo. Así son los seres humanos. Roma. Ahora que César se ha ido, Lucio sigue siendo una marioneta. Se les llama los 4 emperadores romanos, pero en realidad los únicos emperadores que siguen hoy en Roma son el patrino Rómulo y el emperador Nerón. Entre ellos, el dios ancestro sigue siendo el mismo. Ya había visto partir a Carl antes, pero no fue a Irlanda a buscarlo ahora. Parecía que estaba muy seguro de que Carl regresaría. Sin embargo, Rómulo también estaba investigando en secreto la verdad sobre el secuestro de Lucio, Carl. Después de todo, si queremos reparar esta singularidad, debemos descubrir al cerebro que está detrás de ella. En cuanto a Nerón, ella planeó huir de casa. Bueno, significa literalmente. Después de que el emperador divino ancestro se estableció en Roma, cuando Nerón se enteró de que el rey de reyes Carl era Lucius, inmediatamente comenzó a empacar y planeó apresurarse a Irlanda durante este período de tiempo. De todos modos, Roma tiene al dios ancestro aquí, así que nada saldrá mal. Con esta idea en mente, Nerón tomó algunos de sus guardias personales y, después de la primera nevada, dirigió personalmente el camino con el fuego primordial y se dirigió directamente a Irlanda. La red de inteligencia de Roma también pudo detectar movimientos recientes en Irlanda. Nerón también era consciente de que las relaciones entre Irlanda y Roma podrían ser un poco tensas en ese momento. Pero no importa Lucius, mi Lucius, tienes que esperarme, pronto estaré a tu lado, y esta vez te garantizo que nadie podrá alejarte de mí. Aviso de recompensa reglas antiguas. 100 tickets mensuales más una actualización más. 2000 votos de recomendación agregarán un capítulo más. 200 cuchillas más una más. Cat Biscuit 2W más un capítulo más. El límite superior es de 20 actualizaciones. Si excede las 10 actualizaciones, aumentaré el límite de actualización diaria de un capítulo después de haber completado las actualizaciones. Al principio, lo actualizaba 3 veces al día después de que mi trabajo se colocaba en los estantes. Después de la última recompensa, el número de actualizaciones diarias se incrementó a 4. Durará 10 días y luego pagaré una actualización cada día. Si estoy particularmente inspirado, puedo pagar más. La recompensa comenzará hoy, 11 de agosto, y finalizará el 21 de agosto. Los datos actuales son tickets mensuales. 1761 tickets de recomendación. 35.514 galletas de gato. 28.620 blades. 733 La segunda ronda de recompensas para este libro comienza ahora. Los amigos que estén interesados pueden empezar ahora. Espero que podamos alcanzar el límite superior esta vez, entonces. Gracias a todos por vuestro continuo apoyo. 35. Este invierno es particularmente frío. Mordred es un niño que a menudo hace cosas estúpidas. Al principio siempre decía cosas estúpidas, y después de pasar un mes intentando cambiar su comportamiento, empezó a decir otras cosas estúpidas otra vez. Carl, ¿por qué nadie en la nación de todas las razas ha intentado jamás asesinarte? No me he topado con nadie que quiera asesinarte en este mes. ¿No es aburrido para mí ser guardia? Al escuchar lo que dijo Mordred, Carl, que estaba procesando los datos de la última ola de descendientes de la era de los dioses que conocería mañana, levantó lentamente la cabeza y la miró con ojos cariñosos. Si me asesinaran con tanta frecuencia, ¿crees que serías el único que me protegería? Después de escuchar lo que dijo Carl, Mordred quiso refutar algo, pero reaccionó antes de poder refutar. Parece ser verdad. Al menos Carl estaba desprotegido cuando dormía por la noche. Si lo piensas así, parece un poco peligroso. A los ojos de Mordred, Carl es un tipo más débil que él. Tal vez sea un poco más inteligente, un poco más guapo, un mejor cocinero, un poco más gentil, un poco más responsable y un buen rey, pero aparte de eso, probablemente no sea tan bueno en términos de capacidad de lucha. Entonces Mordred tomó la iniciativa de hablar. ¿Qué tal si formo un equipo de guardia para ti? El propio Carl consideró que la declaración de Mordred era innecesaria. Pero cuando pensó en las ideas descabelladas que le podrían ocurrir a este niño travieso si no tuviera dónde descargar su energía, Carl simplemente agitó la mano. Como desees. Ahora es invierno y ya ha caído la primera nevada. En tales circunstancias, Carl pensó originalmente que Mordred podría perder interés en el guardia después de un tiempo. Después de todo, el clima todavía es bastante frío y los guardias no pueden entrenar durante este periodo, por lo que aparte de estar mentalmente preparado para tener más guardias a su alrededor, Carl no cree que haya otros cambios. Pero en realidad no es así. Al menos el segundo día, el tercer día y el cuarto día, Mordred se tomó vacaciones durante los 3 días. Además, durante los 3 días que estuvo libre, buscó diligentemente a Morgan y le pidió que la ayudara a proteger la seguridad de Carl. Carl quedó atónito ante esta acción. Este niño tonto probablemente ha olvidado su intención original cuando vino a Irlanda, pero Carl no dijo nada al respecto. Carl, ¿no necesitas sentarte en el palacio hoy para entretener a los nuevos descendientes de la era de los dioses?
Morgan siguió a Carl, algo curioso acerca del patrón de acción de Carl hoy. Porque Carl la sacó del palacio temprano esta mañana, y a juzgar por el destino, debería ser el invernadero construido por Carl con la ayuda de la magia de las tribus que son buenas en magia y escatach. Ayer recibimos la última oleada de huéspedes. Puede que haya algunos que aún no hayan llegado, pero los que temen al frío ya han llegado. Caminando por la calle, Carl extendió su mano para atrapar un copo de nieve que caía del cielo, sintiendo la frescura en su palma. Mirando las calles desiertas, aceleró el paso por un momento. Dejaré todo el resto del trabajo a Scatach hoy. Tenemos otras cosas que hacer. Vaya. Morgan siguió a Carl hasta un invernadero ubicado en un lugar relativamente remoto. Como entré por la puerta, sentí una sensación cálida que no olía mal, y luego vi muchos duendes, hadas y elfos ocupados por aquí. Cuando vieron entrar a Carl y Morgan, detuvieron lo que estaban haciendo por un momento y se inclinaron hacia donde estaba Carl. Rey. Carl hizo un gesto casual con la mano y les dijo a todos que volvieran a trabajar. Luego llevó a Morgan al invernadero. De calefacción de Wangguo son realmente muy buenas. Una alimentación suficiente y una calefacción excelente pueden garantizar que la gente no muera de frío ni de hambre. Pero, aparte de eso, aún existen muchos inconvenientes. Notado cuando caminábamos por la calle principal hace un momento. Obviamente es una calle principal, pero incluso las tiendas construidas en casas a ambos lados de la calle rara vez abren. La razón principal es que la gente prácticamente no puede salir con este clima, por lo que ocurre esto. Si la familia se queda sin comida o enfrenta otros problemas, puede ser bastante problemático. Mientras decía esto, Carl tomó el algodón que habían cosechado los elfos y se lo entregó lentamente a Morgan. Hoy estoy aquí para revisar la cosecha de algodón. Cuando esté maduro, pueden usar magia para abrigarse. Que el equipo de magia salga y llame a todos los sastres elfos. Que usen el algodón para confeccionar ropa de algodón. Yo les dibujaré los planos de producción. Una vez terminados, entreguen uno a cada persona según los resultados del censo inicial. Por cierto, también debemos tener en cuenta las diferencias entre las distintas razas, para no hacerlas todas iguales. Carl dijo esto y se frotó la sien con la mano. La ropa para la gente común es fácil de manejar. Pero los gigantes, no importa. De todas formas, no hay tantos gigantes. Al escuchar lo que dijo Carl y sentir el calor del algodón en su mano, Morgan se sorprendió un poco por un momento. ¿Puede la ropa de algodón resolver el problema del frío invierno? Tenía curiosidad, asintió con confianza en Carl. Está bien, lo arreglaré enseguida. Nerón encontró algunas dificultades después de hacerse a la mar. Por ejemplo, poco después de hacerse a la mar, se encontraron con una ola de frío. Si no hubiera habido muchos magos en su barco, y ella misma tuviera el fuego primordial, entonces este viaje podría haber sido aún más difícil. El invierno es un desastre para el país en esta época. No había buena calefacción, no había suficiente comida y tampoco había buen equipamiento para protegerse del frío. Una variedad de problemas llevaron a altas tasas de mortalidad en invierno en los países de esta época. Pero como hay magia en este mundo, Nero todavía puede navegar. Pero la velocidad se ha visto muy afectada y no hay nada que podamos hacer al respecto. Su Majestad, este invierno es excepcionalmente frío. En estas circunstancias, no creo que la situación en Irlanda sea muy buena. El mago jefe traído por Nerón, después de sentir la corriente fría, le aconsejó directamente a Nerón que se preparara mentalmente. Después de todo, mantenerse caliente no es algo que pueda hacerse de manera casual. Roma se ha desarrollado rápidamente en los últimos 10 años aproximadamente, y ahora tiene una enorme cantidad de grupos de magos, pero es inevitable que muchas personas mueran congeladas cada año. Irlanda había oído hacía unos años que en Irlanda había escasez de alimentos. Y no debe haber muchos magos por allí. En tales circunstancias, lo que están a punto de ver a continuación es probablemente una escena trágica como el infierno en la tierra. Nerón era consciente de esto, por eso en ese momento frunció el ceño. Entonces acelera, Sí, Su Majestad. 36. Los guardias de primera generación de Carl ha estado lidiando con problemas últimamente para mantenerse caliente. Aunque quizás nadie moriría en Wangguo después de este invierno, Carl aún planeaba hacer que los residentes de su territorio vivieran más cómodamente. Entonces Mordred realmente desapareció durante 3 días. Al principio, Carl pensó que tal vez solo estaba haciendo un pequeño alboroto y lo ignoró, pero, de hecho, la situación del lado de Mordred era completamente diferente. Porque ella salió con el pretexto de establecer un equipo de guardia para Carl. Entonces formad una guardia para el rey. Buscad a los guerreros más fuertes de nuestra tribu. Los guardias no deben tener donde entrenar con este frío. Dense prisa, encuentren a las hadas y a los gigantes, dejen que los grandes elfos de fuego eleven la temperatura del lugar y luego construyan una base para los guardias. La guardia real. Nos encargamos de las armaduras y las armas, gratis. Nosotros ponemos la comida, no queremos dinero. Deje la gestión logística en nuestras manos. Al principio, Mordred no esperaba que el atractivo de Carl entre todas las naciones fuera tan aterrador. Debido a que ella era de hecho la guardaespaldas de Carl, cuando salió la noticia de que Carl iba a formar un equipo de guardia, todas las razas de la nación de las 10.000 razas comenzaron a ponerse ocupadas. La guardia del rey. Qué honor es poder participar. Muchos miembros de varios grupos étnicos ya envidiaban la identidad de Mordred como guardia, y ahora que se iba a formar un equipo de guardia, muchos chicos saltaron. La primera persona que se acercó a Mordred fue un caballero no muerto. Los no muertos no le temen al frío.
Básicamente, siempre y cuando no estén congelados hasta el punto de no poder moverse, estos tipos pueden seguir moviéndose en el frío. Además, en comparación con otros seres con profesiones secundarias, probablemente todos los valores raciales de los no muertos se añaden al combate. No se cansarán, no se agotarán, son feroces, obedientes y no se retirarán. Además, algunas razas especiales de no muertos han heredado algunos de sus talentos raciales, por lo que los miembros de este grupo son verdaderamente excepcionalmente fuertes en combate. Luego vino un alto cerdo demonio semiorco. Se decía que era el guerrero más fuerte entre los orcos. Luego vino un arquero elfo, un gran mago hada, un explorador mediano. En resumen, cada grupo étnico básicamente envió a su propia gente fuerte o talentosa. Mordred se sorprendió cuando vio esta escena por primera vez, pero como ser nacido de la sangre mezclada de Morgan y Altria, se motivó después de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Como eran guardias, algunos de los que eran demasiado grandes fueron enviados de regreso. En cuanto al resto, como Mordred solo necesitaba unas pocas docenas de personas en total, se realizó una selección a gran escala. En el proceso, estos miembros de varias razas también reconocieron la capacidad de lucha de Mordred. Sin embargo, estos muchachos tienen algunas capacidades de lucha muy fuertes. Por ejemplo, el orco cerdo demonio. Luchó contra Mordred, utilizó la gran espada heredada desde tiempos antiguos por su propia tribu, e incluso rompió la espada de Mordred. Si Mordred no hubiera liberado su poder mágico y completado la batalla, acercándose y confiando en su velocidad más flexible, podría haber perdido. Puede alcanzar este nivel de fuerza es el caballero no muerto. Este guerrero del reino de las sombras también posee un poder muy fuerte. Luego está el gran mago de las hadas. Este tipo es en realidad el líder de las hadas. Esta vez vino directamente a unirse a la guardia. Si Mordred no tuviera la sangre de Morgan, supiera de magia y tuviera la intuición para detectar algunas cosas, probablemente habría perdido. En resumen, aunque Mordred siguió siendo el capitán de la guardia al final, casi perdió al menos 5 veces durante el proceso de selección. Y esto sigue siendo ahora. Si esperamos un tiempo y este grupo de personas conoce a Mordred y tiene experiencia luchando contra él, será difícil decir quién ganará y quién perderá. Después de todo, Mordred tiene intuición y puede elegir la forma más correcta de lidiar con la situación durante la primera batalla, pero ellos no tienen eso. Entonces Mordred no es la más fuerte de la guardia, ella es solo la más equilibrada, y Carl le pidió que formara la guardia, para que otras razas también le den más cara. Aparte del orco cerdo demonio, la persona más fuerte del reino de las sombras es definitivamente Skatach. Shuten y Baraki tampoco vinieron. Las hadas no son aptas para el combate directo con personas sin preparación. El comandante del clan de las hadas y el comandante de las arpías fueron enviados por Carl a otros lugares. El rey de los vikingos no está aquí, y a los gigantes, grandes elfos elementales y bestias de fantasía no se les permite participar, por eso Mordred no estaba demasiado avergonzado. Así pasaron 3 días. Los primeros miembros de la guardia comenzaron a aparecer junto a Carl, y luego Mordred continuó regresando a la vecindad de Carl. Carl tenía una comprensión clara de las distintas razas en la tierra de todas las razas, especialmente los orcos cerdo demonio, los caballeros no muertos y las hadas. Estos 3 habían dejado una profunda impresión en él, así que cuando Carl miró a Mordred y descubrió que la espada que ella había llevado consigo había desaparecido, sacudió la cabeza con impotencia. No esperaba que vinieras con tanto alboroto, ¿dónde está la espada? ¿Estaba rota? Al escuchar lo que dijo Carl, Mordred se rascó la cabeza avergonzado. Después de todo, originalmente había planeado esperar hasta que el número de guardias apenas se hubiera reunido antes de poder luchar contra docenas de oponentes sola, pero ahora casi perdió varias veces en una pelea 1 contra 1, e incluso su espada estaba rota, lo que de hecho fue un poco vergonzoso. La espada está rota, pero esto también demuestra la fuerza de los guardias. Y mi espada no es tan buena como las que protegen las hadas. Llevo mucho tiempo queriendo cambiarla, y este es el momento perfecto para hacerlo. Al oír a Mordred decir esto, Carl la miró. Probablemente solo había visto a Mordred pelear una vez. Aunque no sabía el nivel exacto de la fuerza de Mordred, estaba seguro de una cosa. Tu estilo de lucha casual puede no ser lo suficientemente adecuado para usar una espada. Carl lo vio la última vez. Para golpear a un enemigo distante, Mordred simplemente arrojó su espada para matar al enemigo, luego agitó su puño para matar al que estaba a su lado, luego corrió para sacar la espada y continuó balanceándola. Pensando en esto, Carl sacó el hacha de mango largo que había quedado en el almacén acumulando polvo y se la entregó a Mordred. ¿Por qué no pruebas esto? 37. No podemos dejar que el emperador sufra más. Mordred recibió el hacha, fue como un niño que recibe un juguete. Y este hacha realmente le sienta bien. Controlar el trueno rojo se combina con su poder mágico, el poder que libera es bastante aterrador. Además, era la primera vez que Carl veía a alguien usar esta cosa, por lo que también descubrió que este hacha no parecía ser un arma puramente misteriosa, sino una combinación de tecnología y misterio. Por ejemplo, cuando el poder mágico de Mordred se libera al máximo, el tubo de energía en la parte superior del hacha se elevará al nivel más alto, se volverá verde y luego un sonido como este saldrá del hacha. Es hora de seguir adelante. Entonces vino el ataque más fuerte de Mordred. Conseguir esta cosa, Mordred se entusiasmó más con las actividades de la guardia. Cuando Carl se enteró de que el equipo de guardia había establecido una base bastante buena durante los días en que él lidiaba con la ropa de abrigo, ni siquiera supo qué decir por un momento. Sin embargo, Carl no tenía objeciones a la formación del equipo de guardia. Con el equipo de acompañantes muchas cosas se han vuelto más cómodas.
Cuando Mordred escuchó el suspiro de Carl, no pudo evitar persuadirlo. También deberías entrenar, al menos para volverte más fuerte. No hablemos de ser tan fuerte como un héroe plateado, pero al menos para poder liderar un equipo en la batalla como mi padre. Al escuchar lo que dijo Mordred, Carl no tuvo intención de explicarle nada, simplemente negó con la cabeza. No me gusta pelear y hasta tengo miedo al dolor. Al escuchar lo que dijo Carl, Mordred resopló levemente pero no dijo nada más. Después de todo, ella sabía que no existía la persona perfecta. Al igual que su padre, que era bueno peleando pero no tan bueno como Carl cocinando y gobernando el país. En comparación, Carl puede cocinar y gobernar el país, por lo que no parece ser un problema que no pueda pelear en absoluto. Pero en este caso, siempre siento que la carga sobre los hombros de estos guardias se ha vuelto más pesada. No mucho después, las rotas acolchadas de algodón que Carl pidió a los elfos que hicieran se distribuyeron a todos los seres del mundo. Incluso los gigantes y los grandes elfos elementales lo usan. Con la bendición de la magia, incluso hay ropa hecha especialmente para elfos de fuego y elfos de hielo. Luego de que se distribuyó esta ola de ropa, por confianza en Carl, muchas razas salieron de sus casas agradecidas y vistiendo la ropa. Luego descubrieron que, aunque no hacía un frío absoluto, ese tipo de frío era aceptable. Así que por un momento al menos la tierra de todas las razas que Carl podía ver volvió a cobrar vida. Más tarde, con la producción continua de algodón, varios productos de algodón comenzaron a volverse populares en la nación. En invierno, casi todo el mundo tiene alguno. Incluso a César, el único preso en el calabozo de la tierra de todas las razas, le fue asignado un conjunto de ropa de algodón. Aunque no lo necesita. Para ser honesto, cuando César vivió aquí por primera vez, pensó en escapar de la prisión cuando llegara el invierno. Después de todo, es invierno. Se quedó en el calabozo y no podía imaginar lo baja que sería la temperatura. Pero justo cuando empezó a pensar en cómo escapar, se produjo un calentamiento en la mazmorra. Hola. ¿Qué carajo es esto? En pleno invierno, estaba sentado en el sofá rojo que Carl había preparado especialmente para él en una mazmorra muy cálida, comiendo una olla caliente mientras usaba algo llamado radio que Carl había desarrollado recientemente, hecha de magia y accionada por magia, para escuchar cosas como la leyenda del héroe de plata, romance de los tres reinos, viaje al oeste, etc. César no quería irse en absoluto. Volver a Roma que quedarse aquí. Abre la boca para la comida y las manos para la ropa. Además, esta mazmorra es diferente de las mazmorras sucias y malolientes de Roma. Es incluso más limpio que el palacio de César y hay una leve fragancia en el aire. Al principio César pensó que era venenoso. Pero pronto descubrió que parecía ser algo que Carl llamaba ambientador. Además, esta mazmorra era más sofisticada que su vida anterior en el palacio romano. Lávese las manos antes de las comidas, cepíllese los dientes por la mañana y por la noche, ventile la habitación todos los días, báñese con agua caliente por la noche, beba agua hervida en lugar de agua cruda, coma una combinación de carne y verduras en cada comida, pero todas son deliciosas, hay vino para beber, se toman medidas de calentamiento adecuadas y hay una radio para escuchar, incluso le darán ropa nueva. César consideró que esta mazmorra era más cómoda que vivir en el palacio. Además, en realidad no estaba simplemente sentado allí sin hacer nada. Él es el único entre los tres espíritus heroicos que han descendido sobre Roma hasta ahora que es muy cercano a Lucius. No hay duda de que Lucius no debe morir. Así que se quedó aquí con la intención de proteger a Lucius. Así que César definitivamente no la estaba pasando muy bien allí y no quería regresar. Pero realmente había algo que le obligaba a quedarse allí. Pensando en esto, César tomó un sorbo de vino, luego tomó un trozo de pescado con sus palillos y se lo comió. Mientras escuchaba el romance de los tres reinos en la radio, cuando surgió el tema de Cao Cao, la sonrisa en su rostro se hizo aún más brillante. Ahora. Tienes miedo de que, incluso si lo alejas, no se vaya. Pero, en palabras de César, no se puede hacer nada al respecto. Shenzu y Nero no pueden venir. Así que tiene que soportar cierta fatiga y sufrir algunas pérdidas. Quédate en esta mazmorra y vigila a Lucius. No podemos hacer nada al respecto. Este invierno es particularmente frío. Así que esta vez, los colaboradores cercanos de César que vinieron con Nerón comenzaron a preocuparse por César. El dios ancestro ya lo dijo antes. César fue capturado nuevamente mientras luchaba junto a él contra enemigos extranjeros. En ese momento, el dios ancestro incluso usó su tesoro, por lo que todos sabían lo feroz que era la batalla allí. Al principio, el dios ancestral no dijo quién capturó a César. Pero más tarde, este grupo de ministros en la Galia descubrió que César todavía estaba capturado por la gente de las 10.000 razas. En serio, realmente quieren empezar la guerra en invierno. Pero los galos realmente no tenían dinero, por lo que se mantuvieron callados. Fue exactamente. Pero de repente oyeron que el emperador Nerón iba a Irlanda. Entonces algunas de las tropas de élite de la Galia discutieron con Nerón y se unieron a él. Todos podían imaginar que su emperador estaba encerrado en una mazmorra sucia y fría, sin siquiera tener suficiente comida para comer y llevando una vida muy miserable. Supongo que César el Grande debe haberse vuelto delgado debido al hambre. Estos galos de élite se infiltraron pensando en el flaco César, sus ojos se pusieron rojos, se enojaron y en secreto juraron un juramento en sus corazones. Cuando llegue a Irlanda esta vez, tendré que encontrar el país de todas las razas lo antes posible. Entonces tenemos que rescatar a César rápidamente. No podemos permitir que el emperador siga sufriendo. 38. ¿Roma está atacando? Entonces, Carl, creo que al menos deberías hacer un poco de ejercicio. Ya no tuvo que reunirse con los descendientes de la era de los dioses, la carga de trabajo de Carl se redujo drásticamente.
Básicamente, Karl siempre estaba pensando 3 pasos por delante cuando se trataba de la situación dentro de la Tierra de las 10.000 razas. La ropa de algodón y la calefacción se desarrollaron antes de que llegara la parte más fría del invierno, las reservas de alimentos ya no eran un problema y también instaló una radio para que si algo realmente sucedía en ese momento, pudiera usar la radio para notificar a la gente. Además, con el nombramiento de funcionarios de varias razas, Karl ya no tendrá que lidiar con algunos asuntos sin importancia. En tales circunstancias, cuando llegó el invierno, Karl volvió a sentirse perezoso en palacio. Por eso Mordred dijo esto. No te conviene quedarte en tu palacio ahora mismo, ya que no tienes otro trabajo, ¿no deberías aprovechar este tiempo para dedicarte más a cosas en las que normalmente no tienes tiempo? Además, originalmente, Mordred quería decir algo como, además de mí, también hay miembros de la guardia aquí. Se decepcionarán si te ven así. Pero cuando pensó en cómo los guardias básicamente le habían dicho a Karl, que yacía allí perezosamente, que el rey estaba realmente demasiado cansado, que lo dejara descansar bien, etc., comenzó a sospechar que tal vez ella era la que tenía el problema. Los demás miembros de la guardia son realmente leales a Karl hasta cierto punto. Incluso si ven a Karl con cara de perezoso, no dirán nada. Solo Mordred no lo creía. Como si Mordred le molestara, Karl se tumbó en el sofá y cogió una naranja del frutero que había a su lado. Para empezar, no me gusta pelear. Si de verdad me encuentro con un asesinato, ¿no seguiré con tu equipo de guardia? Si tengo que matar al asesino cada vez, ¿de qué sirve tu equipo de guardia? Después de escuchar lo que dijo Karl, y ver a Karl pelar la naranja y arrojarle la mitad, Mordred guardó silencio mientras comía la naranja. Después de todo, ella podía escuchar que Karl realmente no quería entrenar. Y probablemente odia pelear. Si ese es el caso, entonces no hay nada que se pueda hacer. Mientras comía una naranja, Mordred mentalmente pensó en la importancia de su trabajo como guardaespaldas personal. A él no le gusta pelear, deja que yo pelee. Justo cuando Mordred estaba pensando esto, un duende repentinamente voló desde afuera de la puerta. El duende voló al lado de Karl y le susurró algo al oído. Entonces Mordred vio que el rostro de Karl cambiaba. Saltó del sofá, se puso los zapatos y se puso la capa con indiferencia. Vamos, Mordred. Vamos a la sala de reuniones, algo importante ha sucedido. ¿Roma está atacando? En ese momento, Karl, Skatach, Morgan y Mordred, quienes entraron como guardia de Karl, se reunieron en la sala de conferencias. La expresión de Morgan cambió drásticamente después de escuchar la información que Karl acababa de aprender. ¿Cómo es posible? ¿Está Roma preparada para derrotar primero a los 10.000 reinos, sin importar el costo? Al oír a Morgan decir esto, Skatach negó con la cabeza. No lo parece, solo se descubrió un barco romano esta vez. Aunque hay muchos magos a bordo, e incluso se percibió una fluctuación espiritual, y se sospecha que se vio una presencia similar a la del emperador Nerón, con una fuerza tan pequeña, incluso con el emperador al mando, es improbable que absorba por la fuerza a todas las naciones. Al escuchar a Skatach decir esto, Karl asintió, luego frunció el ceño y expresó sus pensamientos. Es imposible, pero es posible. Obviamente, pudimos localizar el barco de la otra parte desde tan lejos, lo que claramente significa que no tienen intención de ocultar su paradero. En tales circunstancias, si no nos hubieran llamado con confianza, no podrían estar aquí para dar un concierto, ¿verdad? Karl acaba de escuchar al emperador Nerón decir esto para aliviar el ambiente. Pero la expresión de Skatach cambió inmediatamente. Parecía haber pensado en la razón por la que el emperador se atrevió a venir a Wangwu en invierno con un ejército de magos. Si los magos de su barco usaran magia para expandir el volumen y luego cantaran su canción durante 2 días y 2 noches durante el invierno, cuando su equipo no puede moverse, entonces las 10.000 naciones podrían desaparecer. Pensando en esta posibilidad, habló inmediatamente. No debemos dejar que se acerquen a Wangwu. Al oír a Skatach decir esto, Karl también asintió. Yo también lo pensaba. De todas formas, no podía aceptar una guerra en mi territorio en pleno invierno. Por suerte, el otro bando envió una pequeña fuerza esta vez, así que decidí detenerlos en el mar con una fuerza de élite. Aunque no parece que vengan a la guerra, si es así, los aniquilaremos en el mar. Karl dijo esto y Skatach y Morgan asintieron. Fue en ese momento cuando Mordred, que estaba inclinado a un lado, estaba a punto de hablar. Después de todo, Karl había dicho antes que era una batalla de élite. En tal situación, a Karl no le gustaba pelear y no quería liderar un equipo. Skatach definitivamente tendría que quedarse atrás, y su madre no era un caballero ni una guerrera, así que en este caso, Mordred ya había querido proponerle que liderara el equipo. Pero antes de que ella pudiera hablar, Karl habló directamente. Yo dirijo el equipo. Los equipos de la tierra de los 10.000 clanes aún necesitan integrarse y entrenarse. Estos miembros de la era de los dioses acaban de llegar. En tales circunstancias, no son aptos para participar directamente en la guerra. Skatach, ¿podrías transferirme un equipo de caballeros del reino de las sombras? Poder. Karl asintió, Skatach asintió y Morgan conocía la fuerza de Karl, pero no dijo nada. Después de que los tres asintieron, la decisión fue aprobada por todas las naciones. Así que la reunión terminó rápidamente, y luego Karl comenzó a prepararse para ir al mar para recibir a los barcos de Roma. Solo después de terminar la reunión Mordred le hizo preguntas a Karl. ¿Por qué? ¿No odias pelear? Y aunque seas el rey, según lo que dijiste, si no enviamos tropas en esta situación, no tiene sentido mantener el ejército, ¿verdad? Cuando Karl escuchó la pregunta de Mordred, se dio la vuelta lentamente, primero le arrojó el casco y luego le sonrió. El ejército se usa en la guerra.
Estos descendientes de la era de los dioses se unieron al ejército y me confiaron sus vidas para que pudiera usar el mejor acero en sus espadas, y no para que murieran en lugares donde no deberían ser consumidos. Además, han llegado a mi puerta. Como rey, si ni siquiera puedo proteger a los habitantes de mi territorio, ¿cómo puedo esperar que vivan felices? Recuerde, si bien la felicidad de las personas es importante, es especialmente importante mantenerlas seguras y bien alimentadas. Dicho esto, Carl se dio la vuelta y salió del palacio. Mordred sostenía su casco, miraba la espalda de Carl y estuvo un poco distraído por un momento. Antes, ella no entendía por qué Carl era venerado por tantos descendientes de la era de los dioses. Incluso los miembros de la guardia eran muy fanáticos de Carl. Pero ahora ella parecía saberlo. Entonces, viendo que la figura se alejaba gradualmente, Mordred rápidamente se puso su casco, siguió rápidamente a Carl y luego dijo las palabras que nunca había dicho. Lo entiendo, rey. 39. Atrápalo vivo. Carl trajo un equipo de caballeros no muertos del reino de las sombras y cooperó con los guardias liderados por Mordred. Esta es la alineación que usaremos para enfrentar al enemigo esta vez. En este caso, el enemigo no es numeroso, pero si realmente pretende iniciar una guerra, es muy probable que porte armas secretas peligrosas. Y ahora que es invierno, no podemos movilizar tropas a gran escala fácilmente, así que, si descubrimos que el enemigo tiene intención de iniciar una guerra, hundiremos este barco en el mar a toda costa. Carl dijo esto, el grupo de caballeros no muertos solo obedeció órdenes, y los guardias liderados por Mordred también asintieron. Carl fue el primero en plantear esta premisa y luego condujo a su equipo hasta la ubicación de los barcos que venían de Roma. Carl se volvió aún más alerta hacia este barco. Aunque no fue descubierto durante la inspección, si el dios ancestro está en esta nave, entonces este asunto podría volverse difícil de manejar. Nerón y su flota romana se dirigían hacia Irlanda. En el camino, cuando Nerón pensó en lo miserable que sería el invierno en Irlanda, instó a los marineros del barco a navegar más rápido. Después de eso, me senté en mi asiento y pensé en Lucius, Carl, y realmente pude pensar en él durante mucho tiempo. Nerón siempre sintió que era su responsabilidad la desaparición de Lucio. Porque en ese momento, ella era el único espíritu heroico en Roma, y Lucius era solo un niño. En tales circunstancias, el mago se la llevó y los cómplices del oponente le robaron a Lucius. Nerón estaba muy preocupado por este asunto. Escuchó la noticia sobre Lucius, ella corrió directamente aquí en barco. Porque no podía esperar para volver a verse. Pero Lucius fue secuestrado por mi descuido. ¿Qué debo hacer si Lucius no me perdona? Nerón estaba sentado en la cabina, pensando sobre este asunto con cara amarga en su habitación. Pero esa amarga expresión fue fugaz y pronto fue derretida por su ardiente pasión. No podemos hacer nada al respecto. En ese caso, solo nos queda seguir disculpándonos. Nerón estaba pensando esto y de repente se sintió mareado. Mientras todo el barco se sacudía violentamente, Nerón salió corriendo de la cabina en el primer momento. ¿Qué pasó? Tras la voz de Nerón, varios miembros de la tripulación romana acudieron inmediatamente a informar a Nerón. Emperador Nerón, la superficie del mar circundante se congeló de repente. Parece que alguien bloqueó deliberadamente nuestras acciones. Según informó, Nerón también frunció el ceño. Pero antes de que ella pudiera decir algo, Carl ya había llegado corriendo sobre el hielo con un equipo de caballeros no muertos y miembros de su propia guardia, y rodeó el barco donde estaban Nero desde todas las direcciones. Como era de esperar, el emperador lidera personalmente al equipo, emperador de Roma, ¿podría contarnos un poco sobre su propósito esta vez? Y creo que no debería venir al mar de Wangwu ahora mismo. Si regresa ahora mismo, aún podremos vivir en paz. De lo contrario, quizás solo nos quede la opción de hundirlo en el mar. Carl saltó a la cubierta del barco con Mordred, los orcos cerdos y el caballero no muerto más fuerte. Entonces, tanto Mordred como sus compañeros, así como el grupo de soldados romanos, sacaron sus armas y se apuntaron unos a otros, haciendo tensa la situación. De hecho, Carl también sintió que una pelea hoy era inevitable. Entonces Gungnir apareció en su mano. Bajo la infusión de poder mágico, la lanza entró oficialmente en estado de combate y se convirtió directamente en oro. Es obvio, Carl puede hacer un movimiento en cualquier momento. Y también estaba en cuidadoso cuidado contra cualquier arma secreta que la otra parte pudiera portar. Cuando los romanos vieron la postura del oponente, estaban listos para luchar hasta la muerte. Al fin y al cabo, es Roma la que está en desventaja ahora. En primer lugar, estaban en desventaja en términos de número. En segundo lugar, la mayoría de las personas en el barco eran magos. En tales circunstancias, era demasiado difícil enfrentarse a un equipo de caballeros no muertos y a los guardias de Carl. En ese momento, casi todos los soldados, magos e incluso miembros de la tripulación romanos sabían de su existencia. Mientras el emperador Nerón se demorara, definitivamente no podrían detener el ataque del enemigo. Pero incluso en esta situación, su formación no se interrumpió en absoluto, sus movimientos se mantuvieron firmes y no había miedo en sus ojos. Entonces vieron salir al emperador Nerón. Pero Nerón no apagó el fuego primordial, sino que puso su mirada directamente en Carl. Carl se disfrazó de César antes, tenía una ilusión especial, por lo que incluso su respiración apenas podía percibirse. Pero ahora Carl ya no tiene ninguna ilusión puesta en él. En esta situación, después de que Nero vio a Carl, pudo sentir directamente el aura que venía de Carl. Aunque su apariencia había cambiado, aunque la forma de su cuerpo había cambiado, aunque no había sido visto durante más de 10 años, Nero aún podía reconocerlo. Era Lucius, Carl. No había forma de que Nerón pudiera tomar medidas contra Lucius. En ese momento, ella simplemente miró a Carl en silencio y habló en voz baja.
¿No te acuerdas de Yu? ¿Eh? Tan pronto como Nero abrió la boca, Carl se quedó atónito por un momento, y luego Mordred y los demás también se sorprendieron un poco. La reacción del lado romano fue la misma. ¿Estos dos se conocían de antes? Al escuchar a Nero preguntar eso, aunque Carl sintió vagamente que la otra parte le resultaba un poco familiar, en realidad no tenía ningún recuerdo de Nero. Si decimos que nos conocimos, probablemente fue solo cuando se vieron una vez, cuando él estaba disfrazado de César. Pero el propio Carl no sabía por qué esa frase, ¿nos conocemos bien? Se me ha quedado atascado en la garganta y no puedo decirlo. Entonces, después de un breve silencio, Carl negó con la cabeza y miró a Nero y cambió sus palabras. No lo recuerdo. Al escuchar a Carl decir esto, las pupilas de Nero se encogieron un poco, pero reaccionó rápidamente, reprimió la decepción en su corazón y le mostró a Carl la sonrisa cálida y perfecta que podía dar, tan brillante como un día soleado. Ya veo, deberías llamarte Carl ahora, ¿no? No importa si ya no me reconoces. De ahora en adelante, es lo mismo, soy Nerón, el emperador de Roma. Debes recordar esta vez. Al oír a Nero decir esto, Carl no lo encontró extraño en absoluto. Incluso recordaba vagamente tal escena. En una noche de verano. Los pétalos y la fragancia de las rosas flotaban en el palacio dorado. Una niña vestida de oro y rojo estaba parada bajo el cielo nocturno, con una mano en el pecho y la otra colgando libremente como el ala de un pájaro. Parecía haber dicho algo similar en ese momento, algunas cosas confusas aparecieron en su mente, y Carl frunció el ceño y luego curvó los labios. Originalmente estaba planeando matarte aquí mismo, pero ahora parece que tengo que cambiar mis tácticas. Dicho esto, Carl de repente levantó la voz. Atraparlo vivo. 40. ¿Me dijiste que esto es Irlanda? La razón por la que Carl no estaba contento era que era difícil atraparlo con vida. La figura de la niña que vio cuando su llama ardía antes de que se transformara por completo en la llama restante de la era de los dioses. Ahora, después de escuchar la canción de Nerón y tener una conversación cara a cara con Nerón, los fragmentos de memoria que aparecieron en mi mente no parecían falsos. Si Carl no hubiera sabido claramente que él, quien se había fusionado con las brasas de la era de los dioses, no podía ser afectado por ningún hechizo que confundiera la mente, Carl habría sospechado que había caído en una ilusión. Pero como es imposible vivir bajo una ilusión, Carl no tiene más opción que creer en la otra posibilidad, por baja que sea la probabilidad. Eso significa que él y Nero se conocían de antes. Solo, algo anda mal con su memoria. El problema es muy grave, por eso Carl decidió capturarlo vivo. Aunque fue difícil, aún así tomó esta decisión. Incluso estaba dispuesto a luchar y capturar a Nerón con vida. Pero en realidad, después de que Nerón escuchó que Carl quería capturarlo vivo, no sacó su arma. En lugar de eso, dio 2 pequeños pasos hacia adelante bajo la mirada atenta de Carl y los demás, y luego levantó las manos hacia Carl. Carl, bueno, todavía me incomoda un poco que me llamen así. Pero si eres tú, puedes capturarme vivo si quieres. Nero dijo esto y le sonrió a Carl. Ya que vas a hacer esto, entonces vamos, tómame como tu trofeo. ¿O ni siquiera tienes el coraje para hacerlo? De esta manera, la operación de captura, que a Carlos le parecía muy difícil, comenzó con el emperador Nerón tomando la iniciativa en la rendición. Carl le ató a Nero unas esposas mágicas especiales en la mano y luego, temiendo que ella escapara, puso la cadena atada a las esposas en su propia mano. Al principio, los demás romanos no podían comprender por qué el emperador Nerón tomó la iniciativa en la rendición. Pero algunos de ellos parecieron darse cuenta de algo y se rindieron. Los tontos restantes no podían entender por qué sucedió esto, todos se rindieron por confianza en sus compañeros y en el emperador. De esta manera, el plan de capturar vivo al enemigo, que Carlos consideraba muy difícil, se completó a una velocidad extremadamente rápida bajo el liderazgo del emperador Nerón. Después de atraparlos, Carl definitivamente los recuperaría. En tales circunstancias, muchos romanos, e incluso el propio Nerón, sintieron que probablemente verían después las trágicas condiciones de la gente de Irlanda. Pero nunca imaginaron que todo lo que ocurrió después trastocaría por completo sus 3 puntos de vista. Como ya era tarde y estaba oscuro, lo primero que llamó la atención de Nerón y sus compañeros al llegar a Irlanda fue la luz. Bajo la administración de Carl, las linternas mágicas ya eran populares en Irlanda. Debe haber alumbrado público en las calles. Entonces cada casa y cada hogar debe tener una linterna mágica. En tales circunstancias, tan pronto como pusieron un pie en suelo irlandés, las luces brillantes de la ciudad a lo lejos aparecieron en los ojos de Nerón y otros. Los demás romanos simplemente sintieron curiosidad cuando vieron esto, pero no hicieron ninguna pregunta. Pero Nero se acercó a Carl de una manera muy familiar. Aunque la mayor parte de su fuerza estaba encerrada en este brazalete especial grabado con runas, Nerón no tenía la sensación de estar prisionero. En lugar de eso, caminó hacia el lado de Carl y le preguntó directamente sobre el problema de las luces en la distancia, sin importar lo cerca que estuviera de él. Carl, ¿qué son esas cosas a lo lejos? Cuando Nero le preguntó, Carl, que giró la cabeza y olió el aroma de rosas, pareció aturdido por un momento, pero reaccionó rápidamente y dio un gran paso hacia un lado, creando cierta distancia entre él y Nero. No te acerques tanto. Al principio, pero luego Carl se lo explicó a Nero. Son las luces, porque es muy oscuro por la noche y hay problemas, así que cubrí las calles de cada pueblo de Irlanda con farolas y le di a cada casa una lámpara mágica, de modo que cuando encendieran las luces, se pudiera ver desde la distancia que el pueblo estallaría en esta luz brillante por la noche. Al escuchar lo que dijo Carl, Nerón y muchos magos de Roma asintieron. A Nero le pareció buena la idea de Carl. Pero otros romanos pensaban diferente.
Uno de los tontos incluso empezó a murmurar en voz baja en ese momento. Hace unos años, Irlanda tenía escasez de alimentos, pero aún así fabricaban estas cosas inútiles en estas circunstancias. No sé cuánta gente morirá en Irlanda después de un invierno así. Escuchar sus murmullos, el caballero no muerto que estaba a su lado lo pateó directamente. Sin embargo, nadie quiso explicarlo y todo el equipo volvió a quedarse en silencio y luego caminó hacia el pueblo cercano. Al fin y al cabo, así es la mayor parte del tiempo. Comparado con tu explicación, verlo con sus propios ojos es más convincente. Irlanda nunca ha sido la misma desde que llegó Carl. Además de las luces, había caminos lisos, calles y peatones limpios, y estilos arquitectónicos con características locales. Incluso después de entrar a la ciudad, los romanos aún podían ver a los residentes irlandeses en las calles, ignorando la nieve que caía y saliendo. ¿Cómo es esto posible? Antes quedó completamente estupefacto después de ver esta escena. Porque en su opinión, en un lugar remoto como Irlanda, la gente de allí no se diferencia en nada de los patanes del campo. Pero en realidad, parece que ahora son ellos los patanes, es ropa. Pronto alguien descubrió la verdad sobre cómo estos habitantes del pueblo podían salir a pasear con ese tiempo. Ante la mirada perpleja de Nero, Carl comenzó a explicarle. Es un abrigo de algodón, porque incluso en invierno hay momentos en que hay que salir, así que le di a cada residente un conjunto de abrigos de algodón para abrigarse. Por cierto, no está bien que sigan llamando a este lugar Irlanda, porque ahora es mi territorio. Si quieren llamarlo por el nombre de un país, por favor, llámenlo Mundo. Mundo, cuando los romanos oyeron lo que dijo Carl, guardaron completo silencio. Porque la situación aquí es muy diferente a lo que imaginaban. Todas las naciones, parece que si continuamos mirando a Irlanda con los mismos ojos, habrá problemas. Todo este grupo de romanos observaba con los ojos bien abiertos los cambios que se producían allí, mientras que los ojos de Nerón estaban siempre puestos en Carl. Para ser honesto, cuanto mejor viva la gente aquí, más feliz será Nero. Porque esto prueba directamente la habilidad de Carl, es decir, Lucius. Así que a Nerón no le importaba Irlanda ni el mundo. De todos modos, el hecho de que Carl sea Lucius no se puede cambiar. En este caso, como emperador romano de esta generación, el territorio de Lucio debería ser Roma. Entonces no importa lo bien construido que esté aquí, sigue siendo Roma. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.